Señores y señoras, representantes y colaboradores de nuestras cooperativas y mutualistas socias, sean bienvenidos a nuestro webinar que el día de hoy vamos a tratar un momento de delitos, pero ahora con una perspectiva de cuáles serían los posibles, justamente los posibles delitos financieros que se podrían dar. Para esto vamos a contar con una expositora de gran experiencia que ya la vamos a presentar más adelante. Sin embargo, ahora recibimos al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financo. Muy buen día a todas y a todos. Qué gusto saludarlos. La Caja Central Financop, como siempre, agrega valor a sus actividades financieras con sus socias. Y en esta ocasión sí queremos tratar un tema de capital importancia como es la actualización normativa que hemos tenido en julio con esta resolución 121 y sí incluye eventos, creo yo, que hay que tomar en cuenta e implementarlos apropiadamente, ¿no? Es la norma 121. Y en este día vamos a contar, ya señaló Angélica, con una experta que hemos invitado para que nos ilustre todas las particularidades de esta normativa, su nuevo alcance, etcétera, etcétera. Y les pido que todos estemos atentos y ustedes también hagan todas las preguntas sobre las inquietudes que tuvieron. Lo que queremos es dar un valor agregado que beneficie en la gestión de las instituciones cooperativas y mutualistas socias de Financop. Buen día a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y precisamente antes de iniciar, vamos a recibir también a nuestra oficial de cumplimiento. Ella es Pamela Alarcón. Por favor, Alex, si me ayudas también permitiéndole iniciar su micrófono y su cámara de video. Ella también nos comentará noticias de interés como el hecho de poder conectarnos más con nuestros oficiales de cumplimiento de la Caja Central. Muy buenos días con todos los asistentes. Para los que no me conocen, mi nombre es Pamela Alarcón, soy la oficial de cumplimiento de la Caja Central Financop. Reciban la más cordial bienvenida a esta capacitación, como ya lo mencionaron anteriormente, en prevención de lavado de activos, que será desarrollada a partir de ese momento, la cual espero que sea una experiencia provechosa, gratificante y formativa para ustedes, en especial como oficiales de cumplimiento. El día de hoy nos va a acompañar la ingeniera Paulina Rentería. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Cuenta con un expertise y un conocimiento bastante amplio. Ella ha trabajado en el sector público, en el sector privado. Ahora está como oficial de cumplimiento en el Banco del Estado. Pauli, bienvenida y te cedo la palabra para que continúes con la exposición, por favor. Muy buenos días con todos. Qué gusto saludarlos. Primeramente agradezco a la Caja Central Financop. Gracias, doctor, por la oportunidad brindada. Espero que la exposición del día de hoy sea de gran utilidad para todos ustedes y algunos me han de haber conocido en Aguafe cuando estaba ahí. Voy a participarles de todos mis conocimientos el día de hoy. Algunas cosas yo sé que ustedes ya lo saben porque han tenido ya una trayectoria de conocimientos. Hay otras cosas que podrían tomar apuntes y pues espero que sea de mucha utilidad en su gestión y para éxitos de sus funciones. Empecemos. Bueno, hoy día tenemos una agenda, vamos a tratar de ver temas muy importantes en el ámbito de la materia de prevención de lavado de activos. Conozco que ustedes pues ya saben todo sobre la ley, el reglamento, las nuevas normas, pero hoy vamos a hacer hincapié en el tema de los delitos financieros que están fluctuándose en el sector cooperativo. Vamos a hablar sobre las señales de alertas en el monitoreo de clientes. Vamos a hablar acerca de la metodología de riesgos en el enfoque de medición de eventos de riesgo y en el enfoque de monitoreo de clientes. Y vamos a hablar también un poquito de la implementación de la gestión antisoborno, qué vamos a lograr con esto, qué tipos de controles podríamos implementar. Empecemos. En el tema de los delitos financieros, todo el mundo debe de conocer que es un tema de encubrimiento ilegal de dinero, ¿no es cierto? Hoy por hoy, no solamente estamos hablando de narcotráfico o de lavado de activos para que sea un lavado de dinero, sino todo lo que integra un delito financiero. Entonces, si nosotros sabemos que hay un encubrimiento ilegal de dinero mediante alguna artimaña o engaño para favorecer de una persona, ustedes saben perfectamente que ya para nosotros es una señal de alerta, ¿no es cierto?
Esos delitos financieros que hoy por hoy están en el mundo son el lavado de dinero, el fraude o el fraude fiscal, que obviamente son todas las declaraciones falsas que nosotros hacemos para engañar o manipular y defraudar al Estado, o también para defraudar a una persona natural o jurídica. También tenemos el flujos de efectivo, los commodities, los llamados, los que se hacen en encubrimientos de uso para el disfrute de las ganancias provenientes de delitos financieros para hacer las transferencias. Es decir, todo lo que son commodities son las transferencias interbancarias o transferencias y al exterior. Tenemos también la evasión fiscal, que la evasión fiscal obviamente todo el mundo ya lo conoce, que es un delito o robo al Estado, obviamente por no pagar o no declarar los impuestos de forma real y por este pagas menos impuestos y este dinero lo ocupas para otros beneficios. Y la corrupción, que es uno de los delitos que más ha flagelado al Ecuador últimamente, que son todas las actividades deshonestas que realizan pues, funcionarios públicos como el soborno, el tráfico de influencias, el nepotismo o alianzas con grupos delictivos, que es lo que tenemos hoy en día en nuestro país. Lamentablemente, todos estos delitos financieros se han ido, se puede decir, dificultando o se pueden ir complicando y siendo más compleja la situación mientras crece la tecnología, mientras el avance tecnológico es mucho mayor. Entonces, el acceso a Internet, el tener un acceso a la nube, el tener una tecnología móvil o el tener la Big Data, como todo el mundo lo sabe, ha hecho de que nuestra información sea un tesoro dentro de nuestras instituciones y eso, hoy por hoy, en este momento, la información de una institución es un activo de la información. La información es un activo de la institución que debe ser también cuidada como un tesoro, ¿no? Entonces, todos estos delitos financieros lo que han hecho es flagelar a la sociedad y a las economías de todos los países, ¿no? ¿Qué es lo que hace estos delitos financieros en nuestro país? Nos llevan a los problemas que hoy por hoy nosotros ya los vemos reflejados, ¿no? Problemas de delincuencia, grupos delictivos, corrupción, y obviamente lo que hace es que el país, en vez de progresar, obviamente retroceda. Tenga un retroceso en su progreso. ¿Cuáles son los delitos financieros o amenazas que en este momento inciden al cooperativismo? Bueno, aquí todos estos análisis que yo he hecho en base al conocimiento que he obtenido es todo lo que es en corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, campañas políticas, las ONGs o pagos disfrazados como préstamos. En el tema de fraude interno, todos los depósitos o créditos ficticios o inventados, cheques sin fondos depositados a fechas de corte, flujos de dinero, lavado de activos y evasión fiscal. Son los que más afectan hoy por hoy al tema de las cooperativas. Entonces, siempre, si nosotros tenemos ya identificado cuáles son los delitos que a mí me pueden afectar, inmediatamente podemos poner un control a esos delitos o hacemos una revisión para determinar si existen alertas en esos delitos. ¿Por qué en este momento, por ejemplo, la criptomoneda es uno de los temas por los cuales más se hablan en este momento en las cooperativas? Porque les cuento de que en los bancos, si ustedes no traen que son sujetos de reporte a la UAFE, en un banco no te abren una cuenta, por ejemplo, te niegan la cuenta. Dicen, no, no te puedo, tenés que tener tú el certificado de que estás reportando a la UAFE para que tú puedas ser mi cliente. Eso te dice un banco. Entonces, ¿qué pasa con ese cliente que no pudo sacar la cuenta del banco? Va a la cooperativa. Entonces, al momento que va a la cooperativa en ese momento está teniendo ya una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que adoptar? Medidas, controles, ¿para qué? Para que esas personas obviamente no puedan utilizar como medio las transferencias. ¿Por qué? Porque eso va a ser más trabajo para el oficial de cumplimiento tratar de detectar y después obviamente hacer reportes de operaciones inusuales. Entonces debemos de una cierta forma avanzar en el control. El tema del lavado de activos también está el tema de depósitos estructurados, pitufeo, que siempre ha existido, eso nunca va a dejar de existir, señoras y señores. El pitufeo es algo como que estándar, o sea, siempre va a estar permanente, eso siempre se va a dar. El tema también de la compra de efectivo de monedas virtuales y el tema del cambio de divisas que también se da en nuestro país porque somos un país dolarizado. Y tenemos abajo pues a Perú y arriba a Colombia que tienen sus propias monedas. Entonces siempre va a haber un problema en la frontera, un problema de divisas, siempre también, eso siempre va a existir. Y la evasión fiscal, que ustedes saben de que también es un delito precedente al lavado de activos, y obviamente esto hace de que todos estos delitos de evasión fiscal tengan que ser reportados a la UAF. Entonces, todos estos delitos que ustedes pueden ver aquí, que ustedes pueden identificar en sus señales de alerta, pueden en este momento ser identificados, y si ustedes ya vamos más adelante a ver cómo se configura la señal de alerta, y si tenemos dudas igualmente alcen la mano, porque eso es lo más difícil, ¿no? Desertar de una señal de alerta o seguirla excavando. Me decían a mí, por ejemplo, ahorita que ya soy oficial de cumplimiento, decían, Pauli, deje de excavar. No, imposible. El oficial de cumplimiento no debe dejar de excavar.
El oficial de cumplimiento tiene que buscar, buscar, buscar. Entre más elementos, entre más alerta se tenga, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ustedes obviamente evidencian de cierta forma de que existe una inusualidad o una injustificación. Pero si ustedes solo tienen con una inusualidad y con esa inusualidad tan chiquitita mandan a la UAFE, es muy pobre. O sea, no tiene peso la señal de alerta. Entonces, aquí lo que queremos hacer es identificar qué es lo que está amenazando al cooperativismo, qué está amenazando al sector, para de esta forma nosotros poner un control y no de permitir que eso ingrese a la cooperativa porque luego se vuelve un problema. Las tipologías ahorita identificadas de la UAFE, bueno, hice un pequeño resumen aquí. Siempre va a existir el tema del fraccionamiento múltiple de depósitos, siempre va a existir el abuso de atribuciones de PEPs, la corrupción y conflictos de intereses también, las remesas recibidas del exterior justificando el envío de dinero a familiares inmigrantes del Ecuador, y también va a existir el fraude por parte de los empleados o el típico testaferrismo. Entonces, todo esto siempre va a afectar en tipologías o sea, siempre van a estar. Por eso, cuando son tipologías repetitivas que se van repitiendo cada instante, ¿qué es lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento? Poner el control para ya que eso no suceda, que eso no vuelva a pasar. Y ese control tiene que ser fuerte. ¿Para qué? Para que al momento que sea fuerte ya no tengas más de estos clientes y obviamente la cooperativa en este momento se blinde de este tipo de clientes. Yo siempre ayer hablaba en una capacitación con la gente de Financop, les decía, lo importante en lavado es hacer negocios seguros, negocios que te permitan a ti tener una rentabilidad limpia, ¿no? Y no traer dinero sucio a la cooperativa, sino tener una rentabilidad totalmente limpia. Hay un control, yo aquí en controles existentes he tratado de poner un poco lo que hizo la UAFE, porque nosotros tenemos que entender en forma macro lo que está afectando al Ecuador y obviamente lo que afecta a las cooperativas. La UAFE en el 2019 ejecutó una evaluación nacional de los riesgos que yo creo que ya muchos de ustedes lo han de haber sabido y porque la UAFE también ha dado en sus capacitaciones este tema. Y se vale recalcar lo que ellos hicieron, porque es un trabajo que asienta y te determina o te identifica dónde están los mayores riesgos en el país, en el tema económico y en el tema de delitos. Y esto es como que te asienta y te dice, epa, estamos por este vía. Entonces, hoy por hoy podemos entender de cierta forma por qué el Ecuador está con un límite de delincuencia más alto y es porque obviamente ya venía en estos indicadores en años anteriores. Entonces sí es muy importante ir hacia atrás y evaluar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la primera etapa que hicieron en Aguafe fueron recopilar información de de las entidades públicas nacionales y donde intervinieron la Fiscalía General del Estado, donde intervino la Superintendencia, donde intervino la Contraloría, donde intervino la misma UAF, el SRI. Entonces todos ellos unieron informaciones y tabularon toda esa data. Y toda esa data tabulada hicieron un análisis y generaron conclusiones y de esas conclusiones pues se determinó cómo estábamos en riesgos y de eso se determinó un plan de acción, que hoy por hoy la UAFE debe estar trabajando en ello para seguir luchando contra estos delitos. ¿Qué es lo que encontró y determinó dentro de esta evaluación que hizo la UAFE? Delitos presentes. Y esta es nuestra base para nosotros hacer nuestro trabajo. No podemos nosotros irnos en contra de lo que dicen los organismos de control. Si los organismos te mandan una alerta, es una alerta que nosotros la tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra evaluación, de nuestros estudios, de nuestras metodologías. ¿Para qué? Para que todo vaya a la par. Dentro de esta evaluación, lo que se identificó, como les había dicho, los mismos delitos que en forma general les dije anteriormente, el tráfico ilícito de estupefacientes está dentro de las categorías más altas en nuestro país, está la corrupción, está el contrabando, con todo lo que el tema de que se ingresan temas, productos sin haberse declarado, los impuestos, en el tema también de amenazas emergentes, están todo lo que es la minería ilegal, que hoy por hoy ustedes pueden ver en las noticias, todas las noticias te están diciendo de qué es lo que están haciendo, los controles que están poniendo, el ARCEP, todo para, obviamente, de cierta forma, establecer un control de regulación sobre la minería. El tema de pesca ilegal, el tema de tráfico de flora y fauna, el tema de trata de personas y terrorismo, grupos delincuenciales, está el tema de robo de vehículos, que ustedes ahorita hasta en eso tienen que tener mucho cuidado y también con sus clientes y tener ojitos. A mí me ha tocado muchos clientes que, por ejemplo, dicen, el cliente está en delincuencia organizada. No es que es el cliente el que está en la delincuencia organizada. A veces es el vehículo el que está en la delincuencia organizada. Y cuando viene la persona y compra ese vehículo sin saber que ese vehículo está pinchado por delincuencia organizada, te metes tú como parte de esa telaraña de investigación. Entonces,
cuando obviamente ustedes realicen estas investigaciones, hay que tener muchísimo cuidado en eso. A veces no es que el cliente está metido en delincuencia organizada, simplemente es que es el carro que compró que está metido, está pinchado en delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque hay un tema de un alto robo de vehículos en nuestro país y obviamente hace de que este robo de vehículos, cuando hacen un delito, utilizan los vehículos robados. El tema de evasión fiscal también es otro tema muy, como les había dicho anteriormente, muy importante y el aumento en los años ha sido bastante alto, ¿ya? Y esto hace, pero lo único que sí les puedo decir de esta alerta es que cuando ustedes vean en la Fiscalía General del Estado y diga ahí que la Fiscalía General del Estado demanda por defraudación tributaria XYZ, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente la Fiscalía, el SRI, estuvo atrás de esas personas. Cuando la Fiscalía demanda por defraudación tributaria, no es que es la Fiscalía propiamente. A veces está detrás el mismo Servicio de Rentas Internas por medio de un ROS que está mandando todas las personas que están defraudando tributariamente al país, ¿ok? Entonces, por eso a veces no se sale el nombre, no sale, por ejemplo, ¿quién demanda a quién? La Fiscalía General del Estado. ¿Pero es por qué? Porque a veces todo esto nace de un ROS. Es decir, muy probablemente la posibilidad de que esa persona haya sido reportada por ROS es alta, ¿ok? Las conclusiones a las que llegó esta evaluación nacional de riesgos en vulnerabilidad fue de riesgo medio alto, en riesgo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país el grupo fiscalizador de fiscales en nuestro país para lavado de activos es muy reducido y solamente se han sentenciado hasta el 1% de todos los casos que se han hecho. Entonces, como este porcentaje es tan bajito, obviamente en esta evaluación teníamos que poner que es medio alto, ya ahorita en este momento llegar a alto. Y en el tema de financiamiento igualmente estaba en medio, pero ya llegando a medio alto. ¿Por qué? Por todos los laboratorios clandestinos que se habían determinado, se habían identificado en el Ecuador a lo largo de los últimos años. Y ustedes saben que nosotros tenemos la incidencia de nuestra frontera y eso ha sido un factor que todo el mundo se los va a decir y va a ser un factor también permanente. Siempre va a estar ahí un tema de frontera que nos pone a nosotros en un riesgo por el mismo hecho de la ubicación geográfica, nos pone en un alto riesgo de un cometimiento de delitos. Entonces, tanto es así que no sé si vieron en el diario La Hora sacó un gráfico muy, muy bonito, y ahí puso al Ecuador y puso toda la parte norte con donde estaban prácticamente las bandas delictivas, ¿no? Entonces, toda la parte norte del Carchi, de Esmeraldas, estaba totalmente tomada. Entonces, todo eso fue creciendo en los años anteriores y por esa razón, pues, en el 2019, la UAFE obviamente determinó esto en base a este estudio que se realizó. Entonces, bueno, en vista de todo esto, la UAFE dijo, bueno, tenemos que poner planes de acción, tenemos que poner control. Y uno de los controles que puso fue la nueva ley. No sé si muchos ya han de haber leído la nueva ley o al menos ya han de haber también tenido capacitaciones. Hoy vamos a hacer un breve repaso de todo los principales cambios que se vienen en la nueva ley, que fue uno de los proyectos que hizo la UAFE para poder luchar con todos estos resultados que yo le he venido comentando. El objetivo anteriormente de la ley era prevenir, detectar y erradicar el delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. Ahora es el de prevenir, detectar y combatir el delito de lavado de activos, sus delitos precedentes, el delito de la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué es lo que aumenta ahorita? La financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Y muchas me van a decir, Pauli, pero nosotros no construimos bombas. De hecho, no se trata de eso. En el año 2011 tuvimos el problema de que no poníamos el financiamiento del terrorismo porque decíamos que no había terrorismo. Y sin embargo, hoy por hoy lo hay. El hecho de que en este momento no haya, no quiere decir que nos vamos a librar toda la vida de este delito. Por ende, el delito debe estar tipificado, es decir, tiene que estar conceptualizado dentro de la ley y parte de la ley tiene que estar, obviamente, sancionado el delito. Porque ¿qué pasa si es que pasa por aquí una bomba nuclear y Ecuador la dejó pasar y como no hay ley y no tenemos cómo controlarlo, pasó? Que eso fue ya también lo que pasó en algún momento, ¿no? Pasa por aquí la bomba, pero no pudimos hacer nada porque no teníamos una ley que nos diga qué hacer en esos casos. Entonces, por eso se cambia el objetivo de la ley, se expande y se abre a ese nuevo delito, porque ese delito no está en nuestra ley actual. También lo que nos dice la nueva ley es que haya un ente articulador, que es lo que pide obviamente las recomendaciones del GAFI, que ustedes ya se las deben de saber de memoria. ¿Qué es el antes y qué es el ahora? Anteriormente, ustedes saben que el presidente Guillermo Lasso, por medio de decreto, sacó el CONALAF, que era el Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, CONALAF. Ahora le pusieron y le cambiaron el nombre, le pusieron Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes,
la financiación del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva, CONCLAF. Entonces, cambió de CONALAF a CONCLAF. Ese es uno de los cambios que tiene nuestra ley, que es uno de los más importantes. Antes se conformaba por el Ministerio de Economía, la Unidad de Análisis Financiero, la Junta de Política, el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas. Hoy por hoy está un delegado del presidente de la República, quien lo va a presidir el director de la UAFE y que sí estaba. De nuevo también está el ministro de Interior. Antes te acuerdas que estaba en el ministro de Interior y después salió. Ahora otra vez vuelven a incluirle al ministro de Interior. Va a estar también el Procurador General del Estado, que antes es más, estaba y presidía, ahora ya va a estar como participante. Y también va a estar el Director General del Centro de Inteligencia del CIES. Entonces, todos ellos van a ser ahora el nuevo CONCLAF. Este CONCLAF, aparte de obviamente de hacer las convocatorias una vez al mes y tratar todos los temas de política de prevención de lavado de activos a nivel país, ellos podrán dentro de su propio CONCLAF crear comités especializados, cosa que ya se venía haciendo anteriormente de una forma por medio de decreto, pero ahora ya va a estar por ley, es decir, se lo formalizó. Ahora formalmente las instituciones podrán hacer reuniones, por ejemplo, Fiscalía quiere una reunión con la UAFE para ver el caso número tal. Antes la ley no te permitía porque no había nada, no había ningún artículo que te decía eso. Pero ahora ya se puede reunir la UAFE, se puede reunir con la Fiscalía, o se puede reunir con la Contraloría General del Estado, trabajar en equipos, hacer ese comité especializado para ver los casos. Eso hace una flexibilidad enorme y sí mejora muchísimo, ¿no? Otra cosa importante también que se vio en la ley es el tema de que antes el director era presidido por el presidente de la República. Hoy por hoy es elegido por la Asamblea Nacional. Este tema está en pelea. Lamentablemente ese tema fue el que no decía el presidente de Noboa de que era inconstitucional, mandó una carta a la Corte Constitucional y obviamente estamos esperando a ver qué resoluciones sacan sobre este artículo en particular, que fue el único artículo vetado por el presidente, ¿no? Entonces, ahorita, antes para ser director de la UAF solo te pedía ser ecuatoriano, tener título de tercer nivel, pero ahora te pide título de cuarto nivel y al menos una experiencia de 4 años en todo este tema de prevención. Entonces, sí se vuelve un poco más exigente en sí la ley. En el tema de los sujetos obligados, los nuevos sujetos obligados, ustedes saben que la UAFE podía poner más sujetos obligados. ¿Por qué es importante conocer quiénes son sujetos obligados? Por el mismo hecho de saber a quién podrían ustedes pedirle un certificado que están reportando a la UAFE. Los financieros, están los no financieros y ahorita están los proveedores de activos virtuales. Como nuevos, los proveedores de activos virtuales ya estaban porque ya habían, con una resolución, la UAFE ya los invitó a reportar, ¿no es cierto? Pero ellos no estaban incluidos dentro de la ley. Hoy la ley ya los incluye a ellos, ¿no? Y los pone como actividades de negocio, el intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal. ¿Qué quiere decir esto? Y mucha gente va a decir, pero Pauli, prácticamente ya están legalizando. No es así. Como ustedes saben, como la criptomoneda no es legal y no está aceptada legalmente en la economía ecuatoriana, porque nosotros tenemos el dólar, lo que quiere el Ecuador es identificar cuántas empresas se están dedicando a esto y cuánto recurso hay en esta actividad económica. Pero para hacerlo no ha quedado de otra forma que reporten. O sea, la única forma para determinar esto es reportando. Ustedes reportando por parte como un ROS y ellos haciéndoles reportar las transacciones, ¿ok? ¿Por qué el monedero curso legal? Porque el momento en que tú compras un activo virtual, tú estás poniendo curso legal, es decir, tu moneda, estás utilizando el dólar, ¿no? No es que yo hago una criptomoneda de la nada o solo consigo poniéndome en una web, no, o sea, se tiene que comprar la moneda. Entonces, lo que quiere el Ecuador verificar es cuánta plata, cuántos dólares existen metidos en esta actividad económica, ¿no? Entonces, por esa razón es de curso legal, es decir, cuántos dólares se ha invertido en esto siendo algo no legal, algo que todavía no está formalizado en nuestro país. ¿Y cuánto dinero está en riesgo? ¿No? Porque si no está permitido en nuestro país, quiere decir que ese dinero es dinero en riesgo. En el tema de no financieros también están los proveedores de servicios societarios y fideicomisos. Algunos ya estaban dentro de la ley, otros no. Y ahorita, por ejemplo, un proveedor de servicio societario no estaba dentro de la ley, mientras que sí estaban los fideicomisos y todo, estaban reportando la UAF a todos los que son fiduciarias y todo. Los servicios societarios como tales, no, ahorita ya las incluyen. Y en el tema de financiero, ustedes saben perfectamente que anteriormente, porque eran muy chiquitas, decían, ay, no, las cajas de ahorro, los bancos comunales, todos ellos no están porque son muy chiquitos, manejan muy pocas transacciones y no llegan ni siquiera al umbral. Pues muchas de las cajas de ahorro ahora ya están transando muchísimo más de los $10,000. Entonces, por eso la están haciendo ahorita reportar. O sea, se hizo un estudio de que sí, hay cajas de ahorro que todavía siguen por debajo del umbral, pero hay otras que están por encima del umbral. Entonces, hay que identificar a todas ellas. Y obviamente, el hecho de ponerles un control
no ponerles, perdón, un control las hace vulnerables a un lavado de activos. Entonces, lo mejor es hacerlas reportar, ¿ok? Una de las cosas aquí importantes que también se debe de conocer son las entidades que participan en el Sistema Nacional de Pagos. Ahorita lo que quiere en sí la ley es transparentar la transaccionalidad, es decir, desde el inicio de la transacción hasta el final de la transacción, para que el rastreo de la transacción sea mucho más fácil y no solamente tengamos una parte de aquí y al final, y no tengamos lo de en medio, sino tengamos toda la cadena transaccional. O sea, el propósito de la ley es esclarecer la cadena transaccional de pagos, ¿ok? Entonces, por esa razón, ahorita le digo a todas las personas que están dentro de las entidades que participan en este Sistema Nacional de Pagos, oye, dame, porque tú estás dentro del Sistema Nacional de Pagos, por favor, dame a mí las transacciones para ver cuál fue el rastreo del dinero desde que salió hasta a quién le llegó. Y de esa forma también voy a determinar el beneficiario final, que es el que me pide la ley. Entre lo más importante también que sacó la ley es que se prohíbe como medio de pago. Ya, ustedes no pueden en este momento pagar ningún tipo de operación con billetes, con uso de billetes de moneda de alta denominación y que supere esto los $10,000. Y tampoco pueden utilizar ni piedras preciosas ni metales preciosos. Ustedes no pueden hacerlo en efectivo. Es decir, quien ahorita pague en moneda, en metales preciosos o en billetes de alta denominación o en billetes, cualquier operación que supere o iguale los $10,000, esto de aquí es una prohibición ya penada por la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, no, yo solo uso efectivo. No, la regla es que todo llegue bancarizado. El tema de, aquí anteriormente nosotros teníamos un capítulo, ¿no? Que se llamaba el Sistema de Prevención y estaba esto dentro del Reglamento General. Nosotros ahora en la ley tenemos, y le llaman, Programa y Metodología para la Detección y Mitigación de Administración de los Riesgos del Delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Profesión de la Destrucción Masiva. Entonces es un nombre larguísimo. ¿Qué hicieron? Coger todo el capítulo del Sistema de Prevención, que antes era del reglamento, e incluirlo en la ley. Ahora está todo eso dentro de la ley. Entonces, hoy por hoy la ley cuenta, señoras y señores, con 93 artículos, que son un montón, y obviamente hay que estudiarlos y hay que conocer qué es lo que se viene, ¿no? Por eso estamos ahorita aquí viendo lo más importante. Dentro de lo más importante que yo vi dentro de este capítulo, que es la administración de los riesgos, vi que en las etapas, la ley incluye una nueva etapa, que es la etapa de la administración. ¿Te acuerdas que la administración integraba identificación, evaluación, monitoreo y el control? Bueno, ahora ya le han puesto a la administración como una nueva etapa. Para este tema deberíamos esclarecerlo mejor cuando salga el reglamento general, obviamente si la ley sigue en su curso, y obviamente ver de qué forma o de qué manera ahora se van a establecer las etapas, ¿no? ¿Cuál es la definición de cada una de estas etapas? Y también habla sobre los factores de riesgo. ¿Se acuerdan que antes teníamos los clientes o los usuarios, los productos o servicios, áreas geográficas, canales? Ahora, ¿se acuerdan que antes era el factor comportamiento del cliente más el factor transaccional? Bueno, ahora la transaccional lo suman como un factor de riesgo. Aquí también hablan sobre no deben de permitirse medidas simplificadas siempre que exista una sospecha de lavado de activos. Es decir, si yo ya tengo una sospecha que existió un lavado, un peculado o un delito precedente, yo no puedo establecer un riesgo bajo. Es decir, yo no le puedo dar un riesgo bajo y no puedo darme el lujo de hacer una medida de diligencia simplificada o reducida. Eso te dice la ley. Y también te dice la ley que debes de actualizar tus riesgos una vez al año. Anteriormente eso se actualizaba según lo que decía la norma, o a veces en algunas normas te daba para que la institución mismo plantee cuánto tiempo ustedes tienen que actualizarlo. ¿Se acuerdan? Ahora no, ahora ya te pone y te define que es una vez al año. Bueno, quien tiene ya una vez al año ya tiene algo menos que actualizar. Otro tema importantísimo que aclara aquí la ley es el tema de las obligaciones de los sujetos obligados con un enfoque basado en riesgos. La verdad, cuando leí estos artículos sí me quedé con full dudas y espero que se puedan esclarecer en el reglamento. ¿Por qué? Porque te dice que para los mayores riesgos se debe aplicar una debida diligencia del cliente reforzada, eso lo sabemos. Pero aquí te dice, de parte subrayada, dice, para riesgos medios, una debida diligencia del cliente normal. Entonces, eso también tendrá que definirse dentro del reglamento general para ver qué es normal. Asumo que lo normal es lo mínimo requerido por la norma. Asumo, es un hipotético caso, ¿no? ¿Qué es lo mínimo requerido por la norma? Y que se pueden aplicar medidas simplificadas, es decir, solo de actualización cuando son riesgos menores. También, cuando habla el tema de para clientes ocasionales, la verificación se puede completar después de días establecidas de una relación cuando estén bajo, ¿no es cierto? Y la verificación debe hacerse en un término no mayor a 5 días y solo se da una prueba de hasta 3 días.
Aquí también viene un tema que se va a armar una operatividad gigante para la UAFE, porque imagínense, nosotros tenemos un montón de clientes ocasionales, entonces se dice que nosotros tenemos que obviamente enviar a la UAFE para que ellos nos digan, obviamente, para hacer una verificación, o sea, ellos nos tendrán que contestar. Entonces, aquí la UAFE nos va a tener que esclarecer cómo hacer este procedimiento, si lo vamos a hacer por medio de un sistema, si vamos a pedirle autorizaciones de clientes ocasionales y obviamente, así como lo hacemos cuando nos mandan un RIA, por ejemplo. Entonces habrá que esperar igualmente cuál es el tratamiento que le da el reglamento a este artículo. Y otro también tema súper importante que pusieron es que cuando el sujeto obligado no cumpla con las medidas de debida diligencia, con un enfoque basado en riesgos, no podrá comenzar una relación comercial con el cliente, abrir la cuenta o realizar transacciones. En caso de haber iniciado la relación comercial, debe terminar la relación comercial. ¿Se acuerdan que antes nosotros esperábamos que el juez nos sentencie y que una vez sentenciado el cliente, nosotros podíamos negar una relación comercial? Bueno, ahora la ley te da para que no sea así, solamente con un proceso de vía de diligencia, con un enfoque basado en riesgos y un riesgo alto, tú ya puedes negarle la relación comercial. Entonces, esto también habrá que ver en el reglamento cómo se lo hace, de qué forma se lo hace, para no caer en un problema constitucional, ¿ok? Entonces, es algo muy importante que se viene ahora con estos cambios que se han propuesto. En el tema también de enfoque basado en riesgos, dice que la UAFE recopilará la información de las personas naturales que ejerzan o hayan ejercido dichos cargos en el tema de, de sujetos obligados que es a reportar con un criterio referencial o a ser incorporado en los sistemas de procesos de vía de vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la UAFE, al momento de que ellos ejerzan cargos dentro de los sujetos obligados, van a ver qué criterio van a aplicar. Este tema de debida diligencia, cuando hayan personas, cuando la UAFE recopile información, así es la cosa, recopile información de personas naturales que hayan ejercido cargos de PEPS o algún cargo en un criterio referencial que ellos lo consideren de alto riesgo, ellos lo van a incorporar en sistemas y en procesos de debida diligencia. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un caso. Cuando fue el tema del COVID, ellos dijeron todo lo que las personas naturales que se dediquen a la venta, a la compra y venta de implementos del tema sanitario, póngales riesgo alto. Entonces, eso ya es un tema que ellos ejercen, mandan la señal de alerta y lo incorporan dentro del sistema como una señal de alerta. Y ellos dicen qué tipo de vía de diligencia tienes que hacerle a esas personas. Es decir, ellos te mandan la alerta y te dicen qué tipo de vía de diligencia tienes que hacerlos. En el tema de los PEPs, ellos incluyeron muchos más cargos, incluyeron muchísimos más personas que podrían ser. Por ejemplo, ahorita están la jefatura de aduanas, aeropuertos, puertos públicos y privados, dignatarios de elección popular que ya estaban, pero también están los contratistas del Estado. Y esto aquí, bueno, pega bastante a la CONAFIF, por ejemplo. Ella trabaja bastante con contratistas del Estado. Entonces, quizás el sector privado lo tengan que ver en el tema de los clientes si ese cliente se dedica a ser un contratista del Estado. Entonces, ahorita a la contratista del Estado les debes hacer una debida diligencia, obviamente, intensificada. En muchos de los casos ya se viene haciendo esto, ojo, ¿no? Pero ahorita es como que se lo formaliza dentro de la ley. También el tema ya está puesto de que son sujetos obligados a reportar todos los clubes y organizaciones dedicadas al fútbol profesional. Entonces, ustedes, así como ellos son dedicados, son sujetos obligados a reportar. ¿Qué nos toca hacer nosotros como oficiales de cumplimiento? Hacerles la debida diligencia intensificada. Es toda la investigación, recabar hasta donde ustedes más puedan recabar la información. Se incluye en la ley también las medidas intensificadas a los países de alto riesgo, según Gafi, como los tengan en monitoreo. Ustedes saben perfectamente que Gafi tiene una página donde están todos los países que están obviamente con listas negras o en listas grises. Ustedes pueden ahí actualizar toda su lista de las páginas y obviamente las personas que vengan de esos países deberán, por venir de esos países, hacerle una debida diligencia intensificada. Y también hablan sobre las transferencias electrónicas y transfronterizas que corresponden a las transferencias de activos virtuales, sujetos obligados financieros, incluyendo a las instituciones intermediarias, los proveedores de servicios de activos virtuales, los servicios auxiliares de pago y plataformas de pagos móviles deben garantizar que la información del originador y beneficiario, así como el número de cuenta o de referencia, acompañe con la transferencia o mensaje. Es decir, que anteriormente, si bien es cierto, nosotros necesitamos la fecha, el monto, la persona originadora o el beneficiario, ahorita nosotros necesitamos el acompañante, es el mensaje. ¿Por qué? Porque mediante el mensaje ustedes pueden determinar a qué se debe ese pago.
pago de factura, un pago de contrato, un pago de servicio, un pago de productos o lo que haya comprado o haya adquirido, o alguna justificación o la justificación que ponga el cliente. Y eso va a ser una información que ayude no solamente al oficial de cumplimiento dentro de su gestión de debida diligencia, sino también en los casos de lavado de activos que hacen los fiscales. Porque si tú coges y pones en una transferencia, le estoy pagando a la María Pauli por un servicio, es decir, que viene acompañado de una factura. Entonces, eso da para que se puedan investigar y se puedan obviamente pedir mucho más documentos acerca de esa transferencia. Otro de los temas súper importantes que dice la norma o dice la ley es la dependencia de terceros. ¿Qué pasa con la dependencia de terceros? ¿Se acuerdan que dentro de las normas de Gafi te dice que podemos nosotros tercerizar los servicios que nos dan a cumplimiento? Antes eso no existía. Bueno, para mi parecer es algo de alto riesgo. Antes no existía, ahora sí existe. Puede depender de terceros nuestra función. Bueno, quedará a criterio de ustedes, pero ya está puesto en la ley que es una opción, ¿no? Entonces, la ley te abre esta opción, pero obviamente estos proveedores externos podrán hacer todo lo que es debida diligencia. Es decir, yo creo que en esta parte debería ir acompañada bastante de todo lo que es la ley de protección de datos personales, porque obviamente la información de los clientes le vas a dar a un tercero, y obviamente tiene que estar acompañada de un tema de sigilo, porque obviamente si es que ustedes van a optar por este tipo de situaciones, porque obviamente hay bancos o hay cooperativas que tienen muchísimos millones de clientes, y eso obviamente hace de que el trabajo sea operativo, sea extenuante, sea muy arduo. Entonces, puede que existan las posibilidades de que algunos se presten a esto, o si lo ven demasiado riesgoso por el mismo hecho de que van a dar la información de sus clientes a un proveedor, es muy probable que también se abstengan, ¿no? Entonces, no es que te dice que lo debes de hacer, pero te dicen que podrán depender de terceros la debida diligencia. Una de las cosas que más me gustó de esta ley es el tema de que todos nosotros, cuando reportemos a la UAFE o a la Fiscalía, hoy por hoy ya la ley nos faculta y te dice que no vamos a incurrir nunca en una responsabilidad civil, administrativa o penal, cuando, en cumplimiento de nuestras obligaciones, pues tenemos que hacer una operación sospechosa o reportar algo a la Fiscalía. Es decir, que nosotros no tenemos ahí vela en el entierro, es decir, es un tema que por trabajo lo tenemos que hacer, más no. Va a ser una ayuda para nosotros este artículo, bastante para obviamente que no nos, las personas que han sido perjudicadas o que están lamentablemente dentro de estos delitos no puedan afectarnos a nosotros de una forma legal, como una contrademanda, por ejemplo. Ya no nos van a poder hacer una contrademanda y con este artículo nos va a ayudar y nosotros lo podemos ir a ver. O sea, yo esto lo hago porque soy oficial de cumplimiento, no lo estoy haciendo como María Paulina Rentería. O sea, lo estoy haciendo como oficial de cumplimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en estos temas penales o civiles con clientes o contrapartes que tenga la cooperativa y las cuales, pues por operaciones sospechosas, debieron ser reportadas en su momento. Otro tema importantísimo que habla la ley es el tema de los sujetos obligados. Ahorita los órganos de control de los sujetos obligados le pusieron a los notarios el Consejo de la Judicatura. Anteriormente esto era una pelea porque decían que no, que ellos solamente designaban quién iba a ser notario y nada más, pero ahorita ya la ley les dice, no, Consejo de la Judicatura, tú vas a ser el organismo de control de los notarios. Entonces es otra de las tantas cositas que nos vienen. Otro tema también importante es que las entidades no financieras concedan créditos sobre los límites establecidos por la Junta, que las CEPS, obviamente ahorita están ya con las cajas de ahorros, que también ellos son, y obviamente van a tener que cumplan con lo que se diga, y de acuerdo al enfoque basado en riesgo, los supervisores deben programar las supervisiones in situ y extra situ, y estas serán focalizadas de seguimiento especiales. A ustedes ya tienen a las CEPS, ustedes saben que ellas son, ese es su organismo de control, y ellos, y en ese sentido se siguen la misma línea. Obviamente, la super de bancos le pusieron los proveedores de activos virtuales, que obviamente ellos ahora van a ser los controladores, para las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional internacional y también la pusieron a la super de bancos, y también las que perciben el Sistema Nacional de Pagos. Y también a las, bueno, el cambio de divisas ya está. Y esto en lo más importante. En tema de infracción lo más importante es que ahorita la ley te divide o te segrega en leves, graves y muy graves las leyes. Las leves va a la multa pecuniaria de 1 a 10 salarios básicos unificados por el trabajador en general. Y esto puede ser, por ejemplo, si es que hay excedencia de capacitación al personal, incumplir con las normas emitidas por los supervisores. Eso es una falta leve.
hay una falta grave, la infracción va desde una multa pecuniaria de 11 hasta 20 salarios básicos, y esta puede ser por efectuar indebidamente la solicitud de código de registro, reportar de manera incompleta, errónea o tardía las operaciones sospechosas, retrasos en entrega de información, es decir, cuando te manden un RIA y lo mandes atrasado, no designar oficiales cumplimiento y no observar la implementación de las medidas de mitigación cuando los clientes es de medio y alto riesgo. Y es muy, muy grave, y aquí, ojo aquí, ¿no? Es muy grave. La multa va desde 20 hasta 40 salarios básicos cuando se opera sin el código de registro, opera sin el debido registro o licencia o autorización del órgano de control, no opera, no reporta las operaciones sospechosas que he identificado, o hay un incumplimiento de la diligencia. Y eso sí me asustó, porque una de las mayores cosas más operativas dentro de la unidad de cumplimiento es la debida diligencia. Entonces, imagínense, un incumplimiento de la debida diligencia está como falta muy grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta infracción. Y negar e impedir obstaculizar la dificultad del control y vigilancia de supervisión que realicen los organismos de control. Es decir, que cuando llegue la CEPS, ustedes tienen que darles la información que les pidan, no tienen que obstaculizar en nada, porque también puede ser una falta muy grave. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿no? Entonces, digamos, el tema de las señales de alerta en el monitoreo de clientes. Todos sabemos, y dice la norma en este momento, nuestra norma, que dice que una señal de alerta es prácticamente corresponde a algo inusual que haga nuestros clientes. Pero para yo decir que es inusual, tengo que conocer cuál es su hábito financiero, es decir, tengo que conocer la habitualidad de los clientes o de las contrapartes. Entonces, ¿qué es conocer la habitualidad? Conocer cómo él está operando, cuándo él cobra, por ejemplo, cuánto él cobra, promedianamente cuánto él está recibiendo, cuánto está depositando y promedianamente cuánto está retirando. Cuando tú tienes ese perfil económico y lo conoces, obviamente tú puedes ver si algún patrón está fuera de esto, de esta normalidad o de esta habitualidad, y a eso le llamamos una operación, una señal de alerta, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque para hacer reportes tanto internos a la UAFE o a la UAFE, tanto internos para que el comité nos apruebe o no, las entidades deben implementar en procesos de un procedimiento. Entonces, el procedimiento es la debida diligencia. Es decir, no solo tengo que coger la señal de alerta y decir, ¡ah, hay una señal de alerta, vamos a reportar! No, porque carece de peso, carece de sustento. Y si es una señal de alerta muy baja, imagínate cuánta operatividad gastaste tú para poderla reportar y cuánta operatividad le baja a la UAFE para que eso sea justificado luego. Entonces, por eso, entre más elementos, entre más señales de alertas, es mucho mejor tener un caso. ¿Cómo saber si es una señal de alerta? Como les había dicho, ustedes tienen que conocer la habitualidad. Una vez que ustedes conozcan la habitualidad o la normalidad, ustedes podrán identificar lo normal, ¿ya? Cuando ustedes conocen la habitualidad, es decir, si ya está fuera del comportamiento, si ya salió en atipicidad, ustedes tienen que buscar si esa persona tiene delitos precedentes. Ya vamos a hablar sobre los delitos precedentes más luego, pero también tengo que ver si hay una evidencia de esos delitos precedentes, porque no me puedo ir contra una persona simplemente y llanamente. Les voy a poner un caso. Está haciendo criptomoneda. O sea, no me puedo ir contra la persona porque está haciendo una criptomoneda. Me tengo que ir contra una persona porque, aparte de que está haciendo una criptomoneda, está creando una empresa administradora de fondos, y él tiene dos negocios: el negocio de la administradora de fondos o la de lo que sea, y la criptomoneda. Entonces, tengo que ver la connotación y el contexto de la alerta, ¿ya? Entonces, la evidencia es cuando tú tienes el delito precedente, es decir, la evidencia de que hay algo inusual, ¿ya? En este caso, a veces no es necesario de que el caso, ¿ya?, esté por ejemplo, puede estar en archivo a la causa, pero ya es un antecedente. Si tú tienes una alerta fuerte, no, con el archivo a la causa no te la puedes dar de baja. Pero si la alerta, obviamente, tú ves de que el señor tiene todo justificado y que no tenían la suficiente evidencia y por eso mandaron archivo a la causa, y el señor sigue, lo único que ustedes siguen haciendo es pidiendo más información para esclarecer en qué actividad económica se encuentra el cliente. Pero ustedes tienen que tener clara la habitualidad del cliente. A lo que me refiero es, no pueden reportar sin conocerle al cliente. No pueden hacer eso, porque ahí sí no están cumpliendo con la norma. El cumplimiento, para el área de cumplimiento no es necesario que el caso esté cerrado o esté sentenciado. ¿Ya? Puede estar abierto, pero yo necesito de más elementos. ¿Para qué? Para esos elementos correlacionarlos, intercambiarlos y ver qué es lo que está pasando con el cliente. ¿Ok? Entonces, la alerta se cae cuando el cliente realmente a mí me demuestra que él no ha robado
y que él realmente tuvo una buena idea de negocio y por su buena idea de negocio le está transaccionando más. Aquí viene el tema, ¿cuáles son los delitos precedentes? Yo aquí he hecho una lista de todos los delitos en el COIP. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delitos afuera, obviamente hablamos con otros nombres que quizás en nuestro COIP no lo estén. Por eso he traído a mención estos delitos, ¿no? Porque quizás algunos... Carla Correa dice que quiere una pregunta. Claro, dime, Carla. Ujú. Por favor, Alex, ¿me puedes ayudar dándole, activándole el micrófono y cámara a Carla Correa? Está activado el micrófono. Carlita, buenos días. Bienvenida. Buenos ¿Me días, escucha? ¿cómo estaba? Sí, le Paulina, escuchamos muy bien. buenos días. Qué Paulina, yo le gusto, tengo Carla. una pregunta. Realmente Claro. felicitarle, está muy clara la exposición, muy Ujú. interesante, sobre todo es bueno este tema, este tipo de capacitaciones, porque a veces a uno un poco se le abre la mente también para saber cómo se puede actuar frente a ciertos casos. Así Yo es. tengo una consulta, Paulina. Claro, claro. Yo tengo una realidad en el sector donde vivo. Actualmente en la parte de Morona, Santiago, se ha tornado una tipología, digámoslo así, que la gente, la mayoría de la gente ha migrado, bueno, a otros países, especialmente a Estados Unidos, y ellos han tomado como, como una tipología, digámoslo así, en realizar intercambios de dinero. Ya, y no Ya. necesariamente este dinero proviene de una actividad ilícita, sino al contrario, proviene del trabajo que está realizando en el exterior, la gente que le ha tocado migrar. Ujú. Entonces ellos manifiestan el momento que hacen el intercambio, obviamente en este caso ellos tienen que asegurarse de con quién van a realizar el intercambio, porque pueden ser también sujetos a algún tipo de fraude. En Así este es. caso, siempre lo realizan con gente conocida, como es un lugar no muy grande, la mayoría de la gente se conoce, entonces ellos han optado por realizar este tipo de cambio de dinero. Ya no utilizan las remesadoras que antes era lo frecuente, coger una remesadora y incluso por el mismo hecho del costo de lo que implica el envío del dinero. Entonces, muchas de las veces este dinero ha generado alertas en el análisis que se realiza como unidad de cumplimiento. Como manifiesto, no necesariamente de lavado de activos. Es una Entonces, mecánica que ellos han utilizado y que hacen como manera de qué, exacto. bingo, ruedas, ¿cómo es el pago que se hacen entre ellos? Eh, ellos, por ejemplo, tienen dinero, gente que ya ha trabajado por años, tiene ahorrado aquí, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces, ¿cómo Ya, ellos hacen el cambio? Ellos tienen el dinero allá, se comunican ya, con la persona que conocen acá y se cambian el dinero. Obviamente se contactan con algún familiar y le dicen, ¿sabe qué? Esta persona le tiene que dar tanto y allá le ya. tienen que entregar el dinero. Entonces, hacen ese tipo de intercambio. Hasta la ¿Pero fecha están ganando realmente ellos no se ha algún escuchado interés? ¿Has temas de visto alguna fraude hasta ganancia la de estas presente personas? fecha, pero, ¿Has visto perdón, alguna ganancia, Carlita? ¿Has visto alguna ganancia de estas personas? O sea, ¿has visto como que cuál es la ganancia de ellos para hacer este ya, intercambio de dinero? una no pagar el no pagar el envío, sí pagan un Ujú. porcentaje a las personas, porque hay algunas personas que han optado dedicarse a eso, les cobran un porcentaje, pero ya no es el mismo porcentaje que les cobran cuando se envía el dinero. Pero muchas de Ah, las veces dicen, bueno, entrégueme el dinero a mí, dice, pero no sé cómo son justificar, ¿cómo le remesadoras en justifico? persona natural, por ejemplo, más o menos así viene a ser. Exacto, así. Entonces, Te tomaron el trabajo, le entonces, están haciendo la competencia a la remesadora, a un Western Union. así, así. Sí, sí, Ya, sí, realmente así. Entonces uno se ya te verifica, se entendí. indaga realmente la persona que envía el dinero vive en Estados Unidos, se conoce por personas allegadas, se conoce qué tiempo está trabajando allá, a qué se dedican. De hecho, en las mismas redes sociales se verifica que estas personas se dedican al tipo de la construcción, colocación de carpetas, bueno, en fin, a las actividades que se dedican allá en Estados Unidos. Hay que tener cuidado Ellos con por lo eso, general, Carlita. por ejemplo, allá en Estados Unidos juegan rondas, Ya, hola. Ya, juegan rondas, entonces ellos acumulan cierta cantidad de dinero dependiendo cuánto estén ahorrando y envían acá a sus familiares. Entonces, ese es el intercambio que realizan. Entonces, para nosotros, a muchas de las veces decimos, no, es que puede ser de lavado.
pero como le manifiesto, nosotros verificamos muchas veces en las redes sociales qué tiempo más o Sí. menos, averiguamos qué tiempo, en qué está trabajando, qué hacen. Tenemos más o menos un aproximado de cuánto ganan realizando, colocando carpeta. Por ejemplo, es una actividad que se da muy bien allá en Estados Unidos. Entonces, ese es el inconveniente, porque muchas de las veces me dicen, no, es que no tenemos, o tal vez un certificado o los cheques que ellos reciben. Hay gente que les pagan en efectivo, no tienen ningún comprobante. Entonces, ¿cómo hacer aquí en estos casos la aplicación de la debida diligencia? Si bien es cierto, nosotros lo que hacemos es el tema de la actualización de la información, esto va sí o sí, Sí. se verifica qué tiempo está el cliente allá, quién le representa acá en el Ecuador. Hay gente que sí tiene representación aquí en el Ecuador, pero hay otras personas que han migrado, en cambio ellos quieren manejar su cuenta desde allá incluso. Entonces, ¿qué hacer ahí en esos casos? Ya, a ver, esto de aquí me imagino que a todos les está saliendo en metodologías, les han de saltar toda la transaccionalidad que tienen estas personas, porque obviamente les va a ingresar un montón de dinero y obviamente van a tener que justificar. Ujú. Eh, Así, correcto. Así es, ¿no es cierto? Porque la alerta te va a salir es por la transaccionalidad, por el número de depósitos que te están ingresando o de transferencias que te están Por el ingresando. número de depósitos, por el monto mismo, porque sí manejan realmente, Verán, acá chicos, mucha aquí el gente ha migrado. procedimiento es el siguiente. Primero que nada, hay que cumplir con la norma. ¿Qué te dice la norma? Tenemos que tener toda la actualización de los datos, ¿no es cierto? Vamos por partes. La identificación, tenemos que tener todos los documentos. Ya que tenemos todos los documentos, todo el inicio de relación comercial, toda la debida diligencia, vamos a la siguiente parte, que es la parte de en sí de determinar cuál es la actividad económica de la persona. Me han dicho algunas personas también de la sierra que se les hace un poco difícil porque a veces son personas que no les quieren dar información y que obviamente tienen aquí a un apoderado, así le llaman el apoderado, él es el Ujú. titular de aquí de la cuenta prácticamente, él es el que les da la información de él y no es mucha la información porque les dice, ah, sí, él trabaja en la construcción, pero no es que les da un documento donde verifique la construcción. Entonces, lo que yo sí les voy a pedir ahí es que ustedes tengan que establecer dentro de la cooperativa políticas, sobre todo cuando estos montos ya son extremadamente altos y salen del fuera del perfil. Primero, documentarse lo que más puedan de dónde él trabaja. Porque yo lo que tengo que estar segura es que, primero, así como usted me dice, descartar que ese dinero no sea ilícito, es decir, que realmente él esté trabajando en la construcción, como me dijo el familiar de aquí. Entonces, para eso, ¿qué me toca ir? Hacerle, ahí te va a tocar ayudarte con, no sé si los ejecutivos de negocio o la atención, las personas que son los captadores pueden hacer una visita a estas personas, hacerles la debida diligencia, ellos tomar fotos de dónde viven, cómo viven. ¿Por qué? Porque hay veces que sí, es verdad, en la sierra existe mucho esa particularidad de que la gente es bastante humilde, en el sentido de que no es que se hacen la gran casa o tienen el gran carro, pero tienen un montón de plata. Eso pasa bastante en la sierra. Pero lo que nosotros tenemos que identificar o verificar es que esas personas, las cuales no son nuestros clientes, no estén en ningún delito precedente. ¿Por qué? Porque eso para ti, a ti te va a dar un alivio de decir, bueno, está transando, pero no tiene ningún delito precedente y estoy segura de que sí está trabajando en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Otra cosa que ustedes tienen que determinar es la ganancia que están teniendo acá a esto, porque para tú ser remesador o para tú ganarte un servicio, ahora vamos al tema de lo que están haciendo. ¿Qué sería lo Ujú. legal? Lo legal es tener una remesadora, tener obviamente una empresa que haga giros de dinero. Ellos no tienen esa particular, no tienen esa, están haciéndolo de una forma informal y no tienen la actividad económica ni Sí, de tampoco hecho están yo, tributando sobre eso. Entonces, en el artículo, creo que es captación ilegal de dinero, esa hay una partecita donde dice que ellos tienen, por eso te decía, ¿cuál es la rentabilidad de ellos? Si tú puedes determinar, Carla, ujú, determinar o identificar cuál sería la ganancia que él se está, o sea, la ganancia que está teniendo de este negocio, para ti ese valor es el inusual. ¿Sí me entiendes? Es decir, en tantos claro, meses que ha venido haciendo esto ha ganado. Entonces quiere ujú, decir, esto de aquí prácticamente él está haciendo una actividad económica que no tiene permiso para hacer. Ahí viene la inusualidad. Está haciendo una sí, actividad correcto. económica que no tiene autoridad, no tiene autorización, no tiene SRI, no te está pagando impuestos. Entonces, ¿qué te viene a hacer? No solo está cometiendo un tema de captación ilegal, sino está evadiendo tributariamente. Entonces, tienes que irle manejándole Exacto. por esos. Yo por eso siempre Ujú. digo,
Manejémonos por los delitos precedentes, no nos manejemos directamente al lavado de activos. Ya si ya dijiste, el señor realmente trabaja en construcción, ya verifiqué, o sea, no me mintió, fuimos a hacer la debida diligencia, le tomamos la foto. De cierta u otra manera, tu gestión está obviamente bien, pero también tienes que darte cuenta la ganancia que está teniendo de una actividad económica que no es su actividad económica. Porque no, no es una actividad económica, o sea, no es que se registró en el RUC y no tiene un RUC sobre eso. ¿No? O sea, por eso hay que ver y hay que analizar siempre el contexto, ¿no, Carla? Entonces, te sugiero en este caso hacer ese tipo de análisis, ver y verificar cuánto él más o menos está ganando de esto. Es decir, antes, ¿y eso cómo lo puedes hacer? Hacer un análisis anterior de la cuenta, es decir, antes de que él empiece a hacer esto, cuánto él comúnmente ponía. Si él te dice, me dices tú, Pauli, él ponía mensualmente $3,000 y ahorita ya me pone, chuza, hasta 20,000, $30,000. Entonces tú vas a sacar una diferencia. Y después de eso, ¿cuánto le queda a él? Después de los 20,000, 30,000, luego cuando él da. Ya, esa es su ganancia. Eso mes por mes tú tienes que ir identificando y ver cuánta plata él se está ganando con esto. ¿Ok? Y esa En es este la caso, parte que ustedes Carlita, tienen, a donde tienen que ustedes atacar. No tienen, ustedes tienen que atacar por donde está, cuál es la habitualidad y cuál es la inhabitualidad. Es decir, qué es lo que hizo de más y que no está totalmente normalizado ni regulado en él. ¿Ok? Lo que está irregulado en él es la señal de alerta. Muy buen ya, sí, ejemplo. Paula, en este caso yo tenía un cliente, bueno, que hacía este tipo de actividad, de hecho todo le llegaba a la cuenta y Ajá, se empezó a hacer la debida diligencia, toda la documentación y llegó a un punto, decía, no, no puedo justificar porque tengo esto, el otro, tenía el RUC, pero no de dicha actividad económica. ajá. Entonces, más bien lo que optó por hacer esta persona es hacer el intercambio, pero ya las cuentas directamente. O sea, enviar a los beneficiarios, ya no llegaba a la cuenta de esa persona, sino directamente a la cuenta del Directamente le titular. daba a la cuenta de él. Y ahí se vuelve Exacto. más difícil, Carlita, hacerle la esta, ¿no? Uf, se vuelve mucho más Claro, se vuelve más complicado hacer el complicado. rastreo. Se complica más hacer el Ujú. rastreo, ¿ya? Pero obviamente ustedes tienen que ver esa adicional. Ya les digo, todo es por la habitualidad. Ustedes, a ver, ¿cuánto ganas, Carlita, mensualmente? Tanto. Si tú en algún mes cogiste 2,000 más, yo te voy a preguntar como Excel, ¿de dónde, Carlita? ¿De dónde los 2,000 más? Al siguiente mes, 3,000 más. ¿De dónde, Carlita? ¿De dónde los 3,000 más? Si tú solo me ponías 2,000. Por eso hay que conocerlo, es decir, ¿cuánto es el promedio mensual que me maneja el cliente? Por cliente. El análisis se hace por cliente y eso sí lo aprendí en todo lo que he estado. Es por cliente, no es en masa. Y no puedes tú compararles a los clientes, sino es por cliente en su promedio. Y si los quieres comparar por segmentos, es decir, tú mismo tienes que segmentar por grupos a tus clientes y decir, a este grupo, por ejemplo, que son servidores públicos, los compararé como servidores públicos. A estos como empresas, empresas. Entonces puedes también hacer ese tipo de metodología que es mucho más avanzada, lo es. Si tienes los medios, el mecanismo, el sistema y obviamente tienes una persona, por ejemplo, ahorita lo que más están poniendo ahorita los oficiales de cumplimiento son temas matemáticos. Si tienes un matemático al lado, sácale el jugo al matemático y que él te haga una buena metodología para que llegues a esa profundización. Pero si no la tienes y te toca obviamente solamente por medio de alertas llegar a estos casos, Carla, yo sí te sugiero de que veas la habitualidad, es decir, cuánto ganaba antes, cuánto me gana ahora. ¿Cuál es la diferencia? Y esa es la diferencia sobre la cual tú vas a decir es ilegal porque él no tiene actividad económica permitida para hacerlo. No, no tiene, o sea, no tiene. Esa es la ilegalidad de él. La legalidad de él es lo que gana en Estados Unidos o lo que él está ganando allá, que es obviamente la remesa que manda para acá. Pero el adicional, ese es el valor que obviamente no está justificado o estaría en tela de duda. Karina creo que me alzó también la mano. No sé si es que quiere hablar Karina. Muchas Sí, muchísimas gracias, Carlita, por su presentación, por su participación. Cari, bienvenida. Buenos días con todos, estimada compañera. Lo que quería acotar al caso que nos comparte la compañera, creo que eso es habitual en todas las cooperativas, Sí, sino hay sí. acotándole un poco más que estas famosas devoluciones ya vienen directamente de los terceros. Entonces, un poco para compartir a la compañera, nosotros lo que hacemos es también la diligencia al tercero, indagarle, revisarle, bueno, hasta donde se tenga la información, porque comúnmente a veces llega eso, bien sea por efectivo en las ventanillas o en su defecto llegan por SPI. Entonces, por Ujú. el tema de la cadena del SPI ya se tiene un poco de información adicional y se busca fuentes en donde nos puedan proporcionar este tercero a qué se dedica efectivamente, como nos está mencionando la capacitadora, e indagas un poco más, otras fuentes que Ujú. tiene las cuentas, el documento, algo que pueda
validar esa relación de que se están devolviendo los dineros, porque a la final nuestro socio, nosotros podemos indagar todo en la ficha, se tiene la actividad económica y la habitualidad, pero el inconveniente es cuando los terceros devuelven directamente a la cuenta y ahí es donde se vuelve un poco complejo. Pero Claro, se las tiene tarifas. que, sí, al menos nosotros lo realizamos de esa forma, indagar al tercero un poco más, e incluso que el mismo socio indique a qué se dedica este tercero que le está devolviendo, aparentemente, entre comillas, no, devolviendo los Claro. dineros, como se indica de los delitos precedentes, que lo que básicamente ellos están haciendo es la evasión fiscal por el tema de los impuestos a la salida de divisas. Así Gracias. es. O sea, claro, así es, Karina. Muchas gracias por tu participación. Excelente participación de Karina, totalmente cierto. Es la evasión fiscal, es el delito que ellos no tienen ni la actividad económica y obviamente no están pagando un impuesto sobre esa. Ustedes saben perfectamente que tú para hacer una transferencia al exterior pagas impuestos y obviamente no se están haciendo, se evade y eso ya es tu delito y eso tienes que ser reportado a la UAF porque ya se está cometiendo un delito. Pero obviamente para identificarlo lo puedes hacer igualmente así, cuando viene el tercero, ver de dónde es y ir el rastreo. El rastreo es una de las mayores, para mí, una mejor herramienta que existe en tema de auditoría para poder identificar, ¿no? Es una herramienta de auditoría forense muy usada y ustedes aquí se utiliza muchísimo el rastreo de las transferencias, entonces muy bueno. Y bueno, como sigamos en la capacitación, yo aquí les tengo algunos delitos. De verdad, estos delitos es sacados, ¿por qué? Porque como ustedes saben, en el exterior o en el nivel internacional, se los llama de un nombre y a veces en nuestro país está con otro nombre. Les voy a decir los más importantes. Aquí se escucha mucho el soborno. El soborno se escucha mucho a nivel internacional, pero nosotros en nuestro país, por ejemplo, no le llamamos soborno, le llamamos el cohecho, ¿ya? Entonces, ustedes si van a buscar soborno en el COIP no van a encontrar, entonces van a encontrar cohecho. Entonces, siempre van a tener que buscar cómo están los delitos dentro de nuestro país. Obviamente para que haga una referencia si se está hablando de lo mismo o no. Entonces, en esta plantilla, lo que yo les estoy presentando aquí, es todos los delitos que yo he podido encontrar y obviamente puede ser una referencia, así como que un símil a cómo está en el COIP. Entonces, por ejemplo, crimen organizado, dice el GAFI. En el COIP está como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Está la delincuencia organizada, por ejemplo. ¿Ya? En el GAFI está terrorismo. Nosotros tenemos terrorismo, financiamiento del terrorismo. Está la trata de personas, eso sí estamos igualitos. El tráfico de inmigrantes igualito. La explotación sexual, esclavitud sexual, prostitución ilegal, pornografía infantil, todo eso está en la trata de personas, por ejemplo. Entonces, van a haber algunos delitos que te hablen afuera, pero tú tienes que ver dónde están dentro de nuestro COIP. Entonces, esta tablita les va a servir para, obviamente, identificar los delitos precedentes a los cuales nosotros tenemos que darle y tenemos que rebuscar y tenemos que indagar, tenemos que investigar. Y de esa forma, obviamente, no, facilitarnos un poquito el trabajo, ¿ya? Porque buscar sí a veces nos lleva tiempo. Este es un tema súper importante, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes lo tengan en esta tablita. En el momento en que a ustedes se les aparezca la señal de alerta, puedan referirse a la tablita, ¿ok? Pauli, La, nada más una sí, cosa. Disculpa, te interrumpo. sí. Vemos que Juan Morocho también está levantando la mano. Ay, Veamos si, perdóname, no me ha cogido sí, ya. Muchas sí, gracias. Muchas gracias, sí. Ángel. Adicionalmente, porfa, al finalizar el evento, es importante que nos puedas compartir las diapositivas para que Claro, ellos claro. puedan tener también este material como ayuda. Claro, me Recordarles encanta. también que al finalizar Sí, recordarles también que al finalizar esta reunión se enviará por vía chat para que estén pendientes, por favor, vía chat por única vez, un link en el cual pueden ustedes descargar el certificado de este evento. Eso nada más. Continuemos y bienvenido, Juan. Gracias. Buenos días, muy buenos días, María. Muchas gracias por la oportunidad. Es muy interesante lo que usted nos está comentando en este día. Una pregunta nada más. Es Claro. sobre el tema, en este caso, de las apuestas. eh, de, en este caso serían las apuestas deportivas, como por ejemplo Ecuabet, de estos aplicativos, ¿no? No Ujú. sé, hay personas que vienen y, por ejemplo, como usted dice, ¿no?
transaccionan valores altos mes a mes y uno ya lo toma como una operación sospechosa. Entonces, Así ellos es. nos comentan que estos dineros provienen, en este caso, de las ganancias de estas apuestas, ¿no? Ajá, Según así bien es. en el cuadro anterior, en los delitos precedentes, en el último, está tipificado Ajá. en un artículo Sí, está 36. eso, porque nosotros no tenemos así es, nosotros no tenemos apuestas, casinos aquí en nuestro país, eso está prohibido por nuestra, ¿te acuerdas la consulta popular de hace muchos años? Ya no me acuerdo, creo que fue 2010, que tuvimos una consulta popular 2008 por allá, y ahí ya quitaron todo lo que era apuesta, sí, realmente nosotros tenemos tipificado en el CAIR porque no es permitido. A ver, Ecoave, todos esos temas, si bien es cierto, lo hacen de forma digital, porque todo es digital, ahorita las apuestas de Coaved y todo. Muchas de estas empresas, si ustedes se están dando cuenta, están teniendo muchísimos problemas para los bancos también, porque como tú dices, viene ese dinero que obviamente está en contra y todas las personas y los oficiales los están reportando en este momento. Si bien es cierto, algunas de estas empresas hay que buscarles de dónde son. Pueden ser radicadas en el país o con sucursal en el país, pero obviamente que son del exterior. Entonces, lo que hay que hacer es, en la debida diligencia, identificar de dónde es la empresa, cuáles son los dueños de la empresa, accionistas de la empresa, ver lo que más se pueda de la empresa, de estas empresas que son de apuestas deportivas, y obviamente identificar cómo están operando en el país. Hay veces que lo hacen por medio de esta cosita que se llama celular, donde puedes tú bajar de cualquier aplicación. Entonces, obviamente, por eso la gente lo hace, porque está en acceso público para tú bajártela y descargártela como una aplicación. Entonces, como está permitido el descargue de la aplicación, pero obviamente la aplicación puede que no sea nuestra, puede que sea del exterior. Y en el exterior, obviamente, no hay la provisión que hay en el Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que, como oficiales de cumplimiento, hacer prevalecer nuestra norma, nuestra jurisdicción, ¿ok? Entonces, si ustedes se llegasen a encontrar este tipo de situaciones y ustedes ven de que se están llenando de apuestas, eso ya es, para nosotros, por la ley y por cumplimiento de la ley, ya es un tema de una alerta, ¿no? Entonces, sí vale la pena de que ahí le pongan un ojito en rojo. ¿Algo más, Juan, que me quieras acotar? No sé si está claro, pero sí, Parece que ella no. ya, También tenemos a Omaira Minda. ya, sí, Omaira, dígame, por favor. Buenos días. Eh, a ver, yo quería hacer una Claro, claro. consulta referente al tema de, a ver, últimamente en el país estamos viendo de que, y sale en redes, ¿no? El tema de que están ofertando productos y servicios financieros, supuestamente cajas de ahorro o este Ujú, tipo de yes. empresas, y son empresas que son SaaS. Entonces, quisiera yo más o menos una guía frente a este aspecto, porque nosotros somos, primero, si es que vienen este tipo de empresas a aperturar cuentas, nosotros no podemos negar un servicio en función a que nosotros debemos ir viendo y monitoreando todo lo que, cómo están moviendo las cuentas, ¿no? Entonces resulta que inclusive ahora sobre todo en TikTok, salen estas empresas y dicen, ofrecen al público, primero porque no tienen la autorización para poder ejercer el tema de la intermediación financiera, pero te ofrecen dar los créditos sin el tema de verificación de buró, y te dicen en unos casos de que puedes depositar o deposites $12.50 o hasta $15, he visto los rangos, en donde te dicen que te van a verificar el buro de crédito y después de unos días te van a dar la respuesta y después, o sea, y la gente lastimosamente, yo he tenido casos de socios que han caído en estas redes, para mi percepción delictivas, que Ujú. no hacen el tema de favorecer el tema de la economía, ¿no? Y también nos complican a nosotros porque, o sea, nosotros, si vienen y aperturan una cuenta, lo pueden tranquilamente hacer. Claro Sí, que nosotros tenemos que aplicar todos nuestros procesos de debida diligencia y todo. Yo reporté un ROS, perdón, acerca de este sí, caso, eso mismo, hay que pero reportar. no, pero, o sea, se reporta, pero no se ve que haya medidas de que mitiguen este tipo de eventos de riesgo, porque ahora puede ser en donde mí, pero puede ser en otros lados y sobre todo en provincia que la gente es más vulnerable. Así es. Entonces, sí, Ya, quisiera Mayra. saber qué se puede hacer con este tema. A ver, Omaira, te cuento, verás. En la ley del COMIF está clarito de que obviamente las instituciones tienen que tener
su licencia o su autorización del organismo de control para poder operar. Sin esto, no pueden operar. Y cuando no tienen esto, están incumpliendo el código orgánico, ¿no es cierto? Cuando cumples el código orgánico, bueno, conozco de la Superintendencia de Bancos, ellos tienen en su página web, pueden ingresar en este instante, ustedes ingresan y ahí tienen entidades no autorizadas. Dentro de esta página ustedes van a encontrar todas las entidades no autorizadas que han descubierto la Superintendencia de Bancos. Y también la SEPS tenía, no sé si todavía siga dando este tipo de entidades no autorizadas, pero creo que la SEPS todavía no tiene esta facilidad. Pero sí vale la pena de que obviamente ustedes se bajen los catastros, porque en los catastros de las superintendencias están todas las entidades que están autorizadas. Entonces, las que no están dentro de estos catastros, si no están dentro del catastro, no están autorizadas a operar, ¿ok? Entonces, primero que nada eso, bájense los catastros de las cuales las entidades que sí están, obviamente, autorizadas para operar. Cuando ustedes obviamente vean una de estas operaciones, y si ustedes quieren hacer una campaña interna, porque lo pueden hacer o pueden mandar un oficio a la UAFE de lo que ustedes han detectado, manden una carta a la UAFE y díganle, estimados de UAFE, nosotros hemos detectado esto, hay muchas entidades no autorizadas y por tanto, obviamente, sí sería bueno que en su página web pongan el listado de las páginas de las entidades no autorizadas para que la gente no caiga en esto. Ustedes lo pueden hacer, ustedes sí lo pueden hacer. No solamente es el tema de enviar el ROS, sino de poner en conocimiento, así como la Superintendencia de Bancos, para mí es una excelente propuesta de mejora que ellos hicieron, del poner en su página web entidades no autorizadas. Entonces tú ahí buscas todas las entidades no autorizadas para ver si esa entidad es o no autorizada. Y es una ayuda para tu gestión como oficial de cumplimiento. En definitiva, no todas las superintendencias tienen esto, pero si no está dentro de la superintendencia de compañías o no está dentro de las superintendencias de economía popular y social, si es de ese control, entonces quiere decir que es una entidad no autorizada a la cual nosotros debemos de reportar. Estamos obligados a reportar. Un plus, como les digo, hacer una campaña de sociabilización de esto a la UAFE para que la UAFE socialice, para que la gente obviamente no caiga en estos temas. Pero sí hay que reportar estas empresas. Sandy Martínez también veo que me está dando la mano. Pero, a ver, esta es la última pregunta, pero si no, para terminar con nuestros temas, si no, no vamos a terminar el día de hoy. Yo creo que fue súper interesante el tema de Sería la última persona Sí, que participa, claro, claro. Pauli, porque de lo Ajá, contrario no vamos a poder avanzar. ¿Ya? así es. Entonces, Sandy, bienvenida. Sí, buenos días, muy amable por concederme la palabra. Muy importantísima esta conversación, esta charla, porque estamos compartiendo experiencias. Referente a la última pregunta de que en el sector de Loja, específicamente en el Cantón Guasanama, se manejan como cajas familiares, donde se dan créditos. Solo el círculo de personas que pertenecen a esta caja. E inclusive ellos han aperturado una cuenta en la cooperativa y van depositando los aportes y las devoluciones de los préstamos que dan. No sé qué tan, si estamos bien o no en tener una cuenta con esta caja, porque no es jurídica, es una Pero no caja está que se registrada en la maneja. SEPS, tampoco, Sandy. No está registrada en la SEPS la caja. No, no, Ahí está el tampoco. problema. Hay que hacer, a ver, esto se llama informalidad del sector. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay una informalidad? No podemos aceptarle al cliente como me viene. Me tengo que yo poner el control y yo decirle, a ver, mi bonito, a ver, mi cliente, si usted quiere ser mi cliente, usted tiene que estar registrado en la SEPS. ¿Sí me entienden? Tratemos de formalizar. Eso se llama la tan mencionada inclusión, la inclusión financiera. Ustedes y se ha dicho de que eso es un reto a nivel nacional. ¿Por qué es un reto a nivel nacional? Porque a la gente le encanta trabajar de forma informal, porque de la forma informal hasta no pagas impuestos. Entonces tenemos que ayudar a formalizar eso. Entonces ahí, ¿cuál es el control que tengo que poner con fiel de cumplimiento? De que tienen que estar registradas en la SEPS, si son cajas de ahorro. No puedo decirles, venga, bonito. No, no puedo. O sea, ¿qué me dice la ley? ¿Cuáles son los requisitos de que tiene que tener una caja de ahorro? Esos son los requisitos que esa tiene que darte. Y con eso tienes que manejarte. Tienes que estar bien firme ante esos requerimientos. Eso es lo único que les puedo decir. No podemos aceptar cajas de ahorro informales en nuestras cooperativas porque nos vamos a llenar de mucha informalidad y de mucha injustificación y de mucha operatividad y de muchos problemas que quizás en algún momento se nos vuelva hasta inmanejables. Y quizás no lo estén haciendo en mala fe, ojo.
Lo que están haciendo es de una forma informal, pero a la final, al pasar de los días y al pasar de los meses, se está cometiendo la evasión fiscal y ya se convierte en un delito. Y si nosotros no ponemos el control y no les hacemos regularizar, obviamente va a seguir actuando así y obviamente no se va a formalizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es formalizarlas, ¿ok? Ese es el único consejo que les puedo dar con las cajas de ahorro que están así, que son temas de familiares. Ponerles controles y decir, ah, ya, ¿quieres ser parte de la cooperativa? Necesitas esto, porque me pide la CEPS. Y ya, formalizar. Sigamos, en el tema de metodología, bueno, yo sé que muchos de ustedes saben el tema metodológico, saben el tema de las etapas de riesgo, pero, y sabemos que las etapas de riesgo son identificación, medición, control y monitoreo. Sabemos perfectamente, tenemos nuestros manuales hechos de esta manera. Sabemos lo que es un riesgo inherente, que el riesgo inherente es la forma natural como viene un evento de riesgo, que luego de ponerle un control obviamente vamos a tener un riesgo residual y que tenemos que tener controles para todos nuestros eventos de riesgo. O sea, sabemos perfectamente todo. Yo aquí he hecho una matriz, un modelo súper fácil para que ustedes logren entender. O sea, yo justo conversaba con Pamela, creo que fue que justamente conversábamos del tema. El tema no es llenarnos de eventos de riesgo, señores. El tema es tener los eventos de riesgo que realmente me están dando lata en mi unidad y que están dando lata en las áreas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo categorizar un evento de riesgo que jamás me ha sucedido. Quizás va a tener siempre un riesgo bajo, pero yo necesito es controlar el de mayor riesgo. Por ejemplo, lo que ustedes me están comentando en este momento, todas estas operaciones que me vienen de personas que se están haciendo como remesadoras de personas naturales, es un evento de riesgo. Ese es un evento de riesgo que ustedes tienen que tenerlo en tu matriz de riesgo ya. Otro, que venga una caja de ahorro que no esté formalizada, es otro evento de riesgo. Si mucho les está pasando, si la frecuencia me sigue subiendo, es decir, que la materialidad del riesgo está incrementándose. Entonces, no pongamos eventos de riesgo que no nos han sucedido o que nos han sucedido una vez en el año. Pongamos realmente el evento de riesgo que me está pasando todos los días, ¿ok? ¿Para qué? Para que en la bitácora, porque para calcular bien nuestro riesgo, tenemos que tener una bitácora de riesgo. Porque en esa bitácora nosotros vamos a determinar cuántas veces me está sucediendo lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a contar una historia. Tenía un problema con unos códigos dentro de mi estructura cuando mandaba la super de bancos. Era el mismo código, señores, y yo no sabía qué pasaba. A ver. Comencé a indagar, ir hacia atrás, ¿no? A ver qué es que habían hecho, por qué razón siempre era la misma. ¿Qué ha pasado? Que el mismo código, dentro del mismo sistema, me estaba poniendo mal el código y obviamente a lo que yo subía a la estructura no me cogía el código. Entonces, ¿qué? Yo lo puse como un evento de riesgo, ¿no? Porque si yo vengo y todos los meses solamente lo único que hago es cambiarle la base de datos y no cambiar desde el inicio o el origen del problema, todos los meses me va a suceder lo mismo. Entonces, lo que hice en ese momento fue, a ver, entonces arreglemos la base de datos. En el inicio, vamos a la base de datos, ¿qué está pasando y por qué me está poniendo este código? Le cambié el código y ya nunca más me volvió. Entonces, el control fue totalmente correctivo y en ese momento se me desapareció el nivel de riesgo de, obviamente, de hacer mal mi estructura. Pero algo que se está repitiendo, o sea, imagínate, la probabilidad se me aumentaba porque era todos los meses y el impacto era fuerte porque eso es si yo reporto mal, es una glosa o es una sanción, ¿no es cierto? Pecuniaria. Entonces, obviamente, el riesgo era más incidente si es que todos los meses se me estaba dando lo mismo. Y obviamente era una falla tecnológica, una falla de que se estaba asignando mal un código. Entonces, no pongamos, ya te digo, no pongamos riesgos que no son materializados o que no me van a generar pérdida. Pongamos riesgos que realmente me están haciendo una molestia dentro de mi unidad. Por ejemplo, hay un riesgo operativo que me decía María Paula y que sí podemos ponerle el riesgo, por ejemplo, un evento de riesgo es que cuando hacemos investigaciones, hay veces que nos metemos a las páginas del SRI, Consejo de la Judicatura, y nos sale el CAPTCHA y tenemos que elegir grafiquitos y eso nos lleva un montón de tiempo. De hecho, muchas instituciones ya han hecho cartas a las entidades para que esto se elimine más que todos los que somos oficiales de cumplimiento y hacemos bastante investigación. Porque obviamente es una pérdida de tiempo de estar haciendo el verificador de CAPTCHA, si soy una persona natural o soy un robot. El hecho es que este tema de aquí se lo tiene que solucionar con las entidades con las que nos está pasando este problema. Por ejemplo, ¿con qué entidad nunca pasa este problema? SRI. Tú te entras al SRI y haces millón de consultas, señoras y señores, y no hay CAPTCHA. Y vas, consultas. Pero lamentablemente si vas al Consejo de la Judicatura o Fiscalía o el tema sobre todo Consejo de la Judicatura es el peor. Entonces,
¿Qué pasa con estos temas? Se vuelven un tema operativo, ¿ya? El proceso recae, se vuelve más engorroso, se vuelve más demorado. Si es que tienes un sistema, bienvenido sea, pero las personas que no lo tienen, entonces mapeen eso, pero pongan el control. ¿Cuál es el control? Hacer reuniones, solicitar mediante oficios. ¿Por qué? Porque es una gestión que se tiene que hacer. Entonces, en esta parte de identificación de riesgos, sí les pido, identifiquemos los riesgos que realmente nos están afectando. Yo cuando estoy con mis chicos de la unidad, a ver qué riesgos nos están afectando, cuáles son los riesgos que se han dado, qué es lo que nos está dando molestias y lata en la unidad. O sea, realmente vamos a lo real para que dentro de esta matriz vaya a lo real. O sea, y pongamos realmente lo que nos está pasando. O por ejemplo, algo está pasando en el sistema, me está calculando malas alertas, me estás mandando falsos positivos, eso también me lleva a operatividad. Entonces, a ver, arreglemos las alertas. ¿Qué es lo que está pasando con las alertas? Pero vamos hacia atrás, ver realmente dónde está la falla. Y a esa falla tienes que ponerlo, si no puedes hacerle una cura porque el proveedor te dice, ay, me voy a demorar 3 meses en solucionarte este problema, hacerlo tú de una forma íntegra, pero que lo hagas rápido, ¿ok? En este momento tenemos un montón de soluciones, se podría decir, para poderlas hacer de una forma más rápida hasta que se te solucionen en el tema del sistema. Igualmente, al momento de tener un control, el control no debe de ser, yo siempre digo, entre más automático sea el control, para mí muchísimo mejor. Tratemos de que todo sea con validación. Nunca, jamás no le pongamos validación porque creo que es lo peor que el oficial de cumplimiento puede trabajar, sin validaciones. Es decir, por ejemplo, si hacemos un formulario, hagamos el formulario y pongámosle que en el RUC tenga, por ejemplo, 13 dígitos, cédula, 10 dígitos. Entonces, si yo pongo 9 dígitos, ¡pam! Me salta una alerta. Eso es validación. O sea, no permitamos meter basura en nuestros sistemas y en nuestra información. Pongamos validadores, porque eso nos va a ayudar muchísimo a la data para obviamente luego generar nuestras alertas, ¿ok? Igualmente, cuando nosotros veamos probabilidad de impacto, siempre determinemos cuántas veces no ha sucedido y cuántas veces esto está sucediendo repetidamente en frecuencia y obviamente ver si es que luego de este control la frecuencia bajó. Si no bajó, es porque el control necesita ser más fuerte. ¿Ya? El control no ha sido lo suficientemente fuerte para ese daño. Entonces, ahora la herramienta no está siendo lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué? Hablemos con el proveedor, pero pongamos aquí todos los verdaderos riesgos que me están representando materialidad, pérdida o que me pueden exponer a una pérdida dentro de la unidad de cumplimiento y dentro de todos los procesos de prevención de lavado de activos, porque es una matriz por procesos. Verán, yo quiero que ustedes entiendan algo. Quizás el tema de lavado de activos lo ven como a veces de una forma muy agilada. No, señores. Riesgo de lavado de activos es transversal. O sea, en una entidad donde hay mucho riesgo de solvencia, riesgo de crédito por malas colocaciones, riesgo de liquidez por falta de dinero o un riesgo de mercado por tema de tasas que no tienen una buena posición de tasas, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con la cooperativa? Está cayendo a que se expongan aún más a una vulnerabilidad de lavado de activos. Y eso crea una baja reputación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar, siempre yo digo, lavar no es reputación. Es un tema de reputación de la cooperativa. Entonces, y ver que todos estos riesgos, inclusive el de lavado, ya está dentro del acuerdo de Basilea. O sea, si ustedes necesitan leer mucho más sobre el tema de lavado de activos, ustedes ya pueden leer el tema de Basilea porque ya ya dentro de la prudencia financiera de que todos los riesgos hablaban, ya está incluido el lavado de activos. Entonces, nuestro riesgo tiene que ser visto como un riesgo transversal, ¿ya? Y no puede estar aislado a los riesgos que está manejando la entidad, ¿ya? Y, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo, el ejemplo que más traigo aquí es, antes hay que aprender del pasado. Y ya en el pasado nos pasó de cuando no había rigurosidad en las normas de riesgos y ahí cayó un montón de bancos como Filanbanco, el Banco del Progreso. ¿Por qué? Porque nadie hacía riesgos, nadie calculaba un riesgo, nadie te decía, esto está riesgoso, este cliente está riesgoso para prestarle, este cliente está riesgoso para coger el dinero. O sea, no había una medición de riesgos. Hoy por hoy sí la hay. Y es más, la norma mismo me faculta que yo actúe según un nivel de basado en riesgos. Entonces, si yo sé que es un riesgo alto, yo puedo darle más tiempo, le puedo dar más recursos, le puedo dar más personas para que trabajen en ese riesgo. Pero y por eso es bueno identificar el riesgo. Pero si yo tengo riesgos bajos y le estoy dando muchos recursos a los riesgos bajos, vamos a tener una pérdida de tiempo y de pérdida de dinero también. Lilian Quinche, déjame y termino para poder terminar porque ya soy sobre las 10 y de ahí sí, Lilian, te escucho tu pregunta, ¿ya? Si no, ahí ténmela la pregunta, por favor, anotada. Otra cosa también aquí importantísima para construir la mapa de riesgos
Ustedes ya saben construir un mapa de riesgo cuando es 5x5, cuando el mapa de riesgo es 4x4, cuando el riesgo es 3x3. Ustedes tienen que hacer los niveles de riesgos según la cantidad de clientes que tenga. No porque la cooperativa Juanito Piguave hizo de 5, yo también tengo que hacer de 5. No. Cuando son cooperativas más pequeñas o con menos, contrapartes, se puede hacer una matriz de 3x3 o 4x4. ¿Ya? Yo te digo, la super de bancos, 100 super de bancos tiene una matriz de 4x4. O sea, así. O sea, ahí tienen matrices de 4x4. ¿Por qué? Porque son pocos bancos. Son cerca de 20 y pico de bancos y, ya no, y no son más. Entonces, por eso les digo, no porque son... y ahora, ustedes, porque son un montón de clientes, hasta pueden hacer una matriz de 5x5. ¿Ya? O sea, vean y definan cuántos niveles de riesgo quieren hacer la entidad y que eso esté ligada a lo que está haciendo riesgos. Otro tema importantísimo aquí que también les quería comentar es el tema de la priorización de la matriz. Es decir, no pongamos en nuestro mapa de riesgos, ¿ya? Eventos de riesgos que nos van a, que nos, por perdón la palabra, pero que nos van a estorbar. Pongamos los riesgos que realmente están identificados como los mayores, porque en su probabilidad de ocurrencia, obviamente se ha incrementado. Es decir, ¿qué es lo que siempre me pasa? ¿Y qué es lo que siempre me obstaculiza mi proceso? Y ahí nosotros podemos identificar eventos de riesgos, ¿ya? Los eventos de riesgo a veces no es por un tema de persona que lo estás haciendo mal, es un tema de proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso está mal diseñado y por tanto, si el proceso está mal diseñado, muy probablemente el riesgo me incremente a de que alguien se me pase por ahí, que no lo pueda ver, que no le pueda medir. Entonces, tratemos de medir las actividades que vamos haciendo, ¿ya? Ya. Otra cosa así importantísima. Aquí está un mapa de riesgos que les puse como ejemplo. Ustedes pueden ver aquí, y tienen que irlos graficando. Eso es importantísimo. Grafiquen, cuando ya tengan su matriz institucional por eventos de riesgo, procesos, toda hermosa, toda bella, vean cómo está mes a mes variando estos riesgos. Si les digo algo, el kit del asunto es, si no me cambió, quiere decir que no estoy haciendo nada. Pero si me cambió es porque si el riesgo antes era medio y me bajó abajo, quiere decir que ya hice una gestión. ¿Ok? Esa es la manera. Ustedes tienen que ir viendo cómo está. ¿Estoy avanzando en el riesgo o me estoy yendo para un riesgo bajo o medio? Entonces, en este gráfico ustedes van a poder ver o ilustrar realmente de mejor forma cómo están los riesgos en su entidad y si los están gestionando. Porque lo que quiere la CEPS es eso, es ver gestión. ¿Ya? Grafiquen. Ese es uno de otro tipo. Y en el tema también que se puede medir riesgo, ustedes saben que se puede medir riesgo de procesos, se puede medir riesgo de personas, porque son nuestros socios, lugares, productos, servicios, canales, se puede medir riesgo de todo. O sea, riesgos es muy flexible. O sea, tienen que abrir su mente, ¿no? Porque solo tengo que medirle al cliente, solo tengo que medir al cliente. No, podemos medir todo. Todo lo que nosotros queramos podemos medir los procesos, los clientes, los lugares, las ubicaciones geográficas, los cantones, podemos ver los productos, qué producto le voy a poner más riesgo o menos riesgo. Entonces, aquí les cuento una anécdota. Por ejemplo, nosotros hicimos una vez una encuesta, pero no sabíamos cómo categorizar. Hicimos una encuesta a los mayores expertos, a las personas que realmente se dedicaban a eso, y ellos nos dijeron, para ellos, cuáles eran le pusimos las características más vulnerables, y ellos lo fueron calificando. Y así sacamos la vulnerabilidad del riesgo de cada producto. En el tema, ustedes ya saben de que estos son los factores de riesgos. En la nueva ley nos va a venir uno nuevo más. Hay que esperar el reglamento para ver qué nos dice, pero hasta el día del momento estamos trabajando con los 4, que son clientes, productos, canales y ubicación geográfica. Seguimos también igualmente con las mismas variables. Y aquí viene el tema más importante. El tema más importante de esto es tener una construcción de alertas. ¿Por qué la construcción de alertas para nosotros en este momento es importante? Señoras y señores, porque lamentablemente la variable sola no me dice nada. O sea, no me dice nada si no conjugo actividad económica e ingresos o transacción. No me dice nada. Tengo que saber utilizar en cómo medir, cómo correlacionar las variables, ¿ya? Y de esta forma determinar un umbral. Hasta dónde está mi promedio, donde se puede fluctuar, y sobre eso, desde cuándo sería mi atipicidad. Ya, pueden utilizar aquí hasta si los que ya es más básico, el rango intercategórico que te da el Excel, que es lo más básico. Si ustedes quieren probar su metodología, porque ya algunas personas han visto que ya están haciendo de las fórmulas matemáticas, dije, ok, pero si ustedes quieren determinar si realmente eso, háganlo en un Excel y ustedes mismos determinen si los clientes que a ustedes les salió en su lógica, les salió como riesgo alto, están dentro de la metodología que les hizo el consultor o que les ayudaron a hacer. Pero ustedes
traten de verificar si es que todas estas personas que son de riesgo alto realmente se está considerando en la metodología y en el sistema, en la herramienta tecnológica como riesgo alto, ¿ok? Y entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Hagan la forma más fácil, y esta es la forma más fácil. Máximos, mínimos, promedios. Sí, y ves también la dispersión, es decir, si hay una alta dispersión de los datos, baja dispersión de los datos. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es viendo su media por grupos. Otra tip más, por grupos, segmenten, no hagan de todo. Yo una vez casi me muero cuando vi una metodología donde habían puesto cooperativas, bancos, cajas de... Imagínense, comparar una cooperativa del segmento 1 con una del segmento 5 y encima más con un banco. O sea, es imposible. No. Dentro de una metodología tiene que ser segregada, tiene que ser particularizada, tiene que ser caracterizada. Tienen que todas guardar la misma correlación para que puedan salir buenos niveles de riesgos y no niveles de riesgos totalmente. Y si lo hacen de una forma individual, hágalo por medio de, ya un poco más avanzado, hágalo por medio de clústeres, por ejemplo. Los datos que te hace el estudio, te va viendo haciendo grupitos y te va diciendo, este pertenece a este grupo, este pertenece a este grupo, este pertenece a este grupo. Y no te está haciendo una comparación de este con todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, hagamos de una forma segmentada. Es la mejor forma de hacer alertas. No hay otra, señores. Y una alerta sola no me dice nada. Otra cosa que también hacemos en el tema de las alertas es ponerle a las listas de control como una alerta. No. Las listas de control es un tema preventivo que se hace antes de que la persona llegue a la cooperativa. Antes de que llegue. Ahí yo ya le estoy haciendo un cruce de listas de control. Entonces, no le podemos meter dentro de la metodología. ¿Por qué? Porque vamos a subvalorizar, porque ya prácticamente todas las personas me van a salir que no están en ninguna lista. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Subvalorizando el riesgo. Le estoy haciendo que el cliente tenga del riesgo real. Le estoy diciendo, te voy a ayudar porque ya sé que no estás en ninguna lista de control y te voy a ayudar. Es como que le ayudas al cliente a tener un menor riesgo. ¿Ok? Otra cosa importante también dentro de este documento metodológico es que todas estas variables que yo les estoy diciendo ahorita, por ejemplo, socios clientes, ingresos de actividad económica, alerta, empleados y directivos, variaciones patrimoniales, es decir, una variación de entre un año al otro año, ingresos y transaccionalidad. Eso de aquí con ayuda igualmente de talento humano. Proveedores, nivel de pasivos, activos, patrimonio, es decir, cómo ellos han ido avanzando, cómo han ido creciendo. ¿Están de acuerdo al sector? Ustedes pueden, es más, si ustedes quieren hagan por trimestres. Este trimestre vamos a hacer proveedores de tecnología. El siguiente trimestre vamos a hacer de bienes de administrativos, por ejemplo. Y así, ustedes van haciendo por segmentos cada trimestre y los van comparando el crecimiento que ellos hayan tenido en años anteriores. Podrán verlo en la superintendencia de compañías si son compañías, ver cómo ellos están creciendo, cómo están dentro, cómo se están moviendo. Bueno, cuando estuve en ACEPS tuve la oportunidad y ahí sí agradezco a Dios porque me dio la oportunidad. Me encantó porque hay gente que tesorariza el tema de proveedores. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por medio de formularios, es decir, le da a una empresa para que esa empresa te dé. Entonces, lo que hace la cooperativa solo es jalar la información de todos los proveedores y te sale como un checklist. Y en el checklist al final te da la calificación del riesgo del proveedor. Fácil y sencillo, como digo yo. O sea, no hay que complicarse. Lo importante es conocer y tener un nivel de riesgo del proveedor. Entonces, cuando yo vi eso, dije, wow, o sea, no se trata de tener la mega matriz, a veces si la tienen, bienvenido sea, pero si no la tienen, al menos comenzar con un tema de un checklist individual, obviamente medido por riesgos. En el tema de corresponsales, este tema de corresponsalía, señores, yo siempre les he dicho, esto es documento y formulario. Tú mandas un formulario, en el formulario dices, por favor, lléneme estas preguntas, viene como tema de un cuestionario, ¿usted tiene oficial de cumplimiento? Sí o no. ¿Usted tiene manual de prevención de vertidos? Sí o no. ¿Usted tiene organismo de control? Sí o no. ¿Usted reporta a la unidad financiera? Sí o no. Entonces, todas estas preguntas, mientras más sí tengas, tu nivel de riesgo baja. Mientras más no tengas, tu riesgo de lavado de activos sube. Entonces, haces de eso y más encima los documentos que vas teniendo, ¿ya? Entonces, obviamente, los controles de lavado de activos, cuando inicias con un corresponsal, lo más importante es, ya les digo, el formulario versus documentación, porque esa es la parte inicial. En el tema de productos, cuando son DPFs, obviamente siempre van a tener más riesgo porque es el ingreso del dinero. Entonces, igualmente, cuando hagan un tema, háganlo con un tema de patrones. Siempre vean, acuérdense siempre de la palabra habitualidad. ¿Qué es lo habitual en el cliente? ¿Qué está fuera de lo habitual? Cuando tú ya determinas la habitualidad, será muy sencillo
determinar la inhabitualidad o lo que está fuera del lugar de este cliente o esta parametrización. Para no llenarte de muchas alertas cuando son temas de, por ejemplo, de PFs que tienes un montón por el tema de licitud de fondos y todo este tema, lo que les recomiendo, señores, es hacer aleatorio, porque yo sé que algunas cooperativas tienen un montón de clientes, hagan todos sus controles para ver si están llenando bien los formularios de licitud de fondos de forma aleatoria. Y de esa forma ustedes van a tener un buen control, ver si están llenando bien esos formularios. Y si no lo pueden hacer, háganlo en el valor de significancia, es decir, mientras más sea el depósito a plazo fijo, mayor es el riesgo, por tanto, voy a hacerles a ellos, a revisarles absolutamente a todos, que también pueden considerar ese criterio de revisión para los institutos de fondos. Y la ubicación geográfica, en el tema de la ubicación geográfica tenemos todas las vulnerabilidades. Ahorita el Estado ya nos da un nivel de riesgo aproximado de cada cantón y por el cual hasta se han puesto toques de queda, ¿no es cierto? Eso también puede ser muchísima ayuda. O sea, si nosotros tenemos en el cantón, por ejemplo, ellos le tienen al cantón Ponce Enríquez como riesgo alto y nosotros en nuestra metodología tenemos riesgo bajo. Algo está pasando en nuestra metodología, algo está sucediendo en nuestra metodología. Entonces, ¿por qué? Porque los niveles de riesgo que está sacando tienen muchísimas más variables que lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, no tiene que estar muy alejado. Si está muy alejado, nosotros en nuestro análisis de criminalística por sectores, si nos bajamos la base del Ministerio del Interior, verifiquemos qué está pasando, ¿ok? O cojamos de más años. Por ejemplo, que Pauli, yo solo cogí de los 2 últimos años. Cojan de 5, 6 años más atrás para ver cómo fluctualizó el tema criminalístico por cantón. Igual aquí, construcciones de alerta, valores máximos, valores umbrales. Aquí había un ejemplo. El requerimiento de información igual tiene que ser todo. Cuiden mucho la información, porque yo creo que si ustedes tienen una información homologada y bien tratada, y obviamente que esta información esté en base de datos, ustedes van a poder hacer toda la herramienta tecnológica va a captar toda esa información y ustedes la van a poder hacer dinámica, ustedes van a poder hacer todas las alertas que ustedes necesiten y deseen. Y sobre todo, señores, siempre vigilen que tengan todos los niveles de seguridad por perfiles. Es decir, yo soy perfil auditor, él es perfil analista, él es perfil, o sea, vamos viendo por perfiles qué tipo de controles hay. Y por último, yo aquí he dicho, lo más ideal en una cooperativa es tener cómo estamos en riesgos, o sea, cuál es el nivel de riesgos de nuestros socios, o sea, ¿realmente tenemos un nivel adecuado o oportuno en nuestros socios? ¿Ya? Por si es jurídico, si es natural, o si es un empleado, administrador, o si es un corresponsal, o si es un perfil. O sea, ¿cómo están realmente nuestros canales transaccionales en riesgos? También se lo puede medir. Y esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque te va a dar un mapa de dónde realmente está el riesgo en tu cooperativa y dónde realmente debes de enfocar tus esfuerzos, debes de enfocar tu plata, debes de enfocar la gente, los recursos, las personas que estén trabajando contigo para poder bajar el riesgo. Porque si yo estoy atándome a un riesgo que no es muy alto, estoy perdiendo recursos, ¿ok? Otro tema importantísimo es el documento metodológico. Señores, no se trata en el documento metodológico, tienes que poner la forma de cálculo y el criterio que utilizaste. Si hay variables que no me están sumando en nada, que son variables que todo el tiempo pasan prácticamente iguales, que nunca cambian en el tiempo, sáquenlas de las metodologías, sáquenlas. Hagan alertas. Es mi recomendación. Hagan que realmente el riesgo que te lance sea real para que tu debida diligencia esté súper bien focalizada y no desgastes el tiempo y no te desgastes en señales de alertas que no debes de desgastarte. Y finalmente, uno de los temas más importantes en el tema que en este momento se está hablando es el tema del soborno. Y yo ahí también les digo que hagan este tipo de evaluación que les voy a dar también, que es identificar las debilidades, pérdidas por alertas o indicadores. ¿Por qué? Porque si yo identifico dónde está mi debilidad, yo, por ejemplo, es lo primero que hice cuando llegué al banco, a ver, ¿dónde está mi debilidad? O sea, tengo que buscar altos crecimientos, qué está fuera del negocio, qué me pasa siempre, qué me está pasando en tendencias, quién es el que más me pide, quién es el que menos me pide, quién es el que no me pagó, todo lo que es debilidad, pérdida, ¿ok? Yo necesito que ustedes todo tengan mapeado. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes tengan todo eso mapeado, ustedes van a poner controles a empleados, a proveedores, a clientes. Ustedes le van a poder decir, no, al cliente ya le voy a poner esto, porque no quiero que me vuelva a pasar. Siempre piensen así, no quiero que me vuelva a pasar, entonces ponemos un control. Y no con esto les digo de que, obviamente, si hay negocios, les digo así sinceramente, hay negocios de riesgo alto con poco beneficio. Es decir, la gente no va a dejar ni mucha plata y solo me está utilizando la cuenta para transferir
de una cuenta a la otra, me hace jineteo, de aquí para acá, de acá para acá, de aquí para acá, de acá para acá, y sin embargo el cliente me representa un riesgo alto porque tiene hasta demandas por no sé cuántas cosas más. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no es un gasto para la cooperativa tener a una persona así? Encima de que es alto riesgo. Entonces, comiencen a hacer las preguntas de costo-beneficio. Es decir, ¿realmente me beneficia este cliente? O sea, pregúntense, ¿realmente beneficia este cliente a la cooperativa? ¿Estamos ganando algo de su gestión y de su actividad económica? Porque para mí más me representa riesgo. Cuando eso pase, eso es lo que ustedes deben de poner en sus informes, ¿ya? La implementación de la política 37.001, perdón, en muchas entidades hasta pagan por esta certificación. Pero más que pagar por la certificación, yo siempre les digo es, ingresen o incluyan, incorporen dentro de sus controles las denuncias internas. Porque el oficial de cumplimiento, esas denuncias internas que las hacen de forma confidencial, o sea, puede ser ojos que ustedes no están viendo de algún problema y que ustedes pueden anticiparse o antelarse y poner y prevenir con un control a ese problema. Ustedes pueden, por ejemplo, hay fuga de información y están que venden la información y el oficial de cumplimiento ni cuenta se ha dado de que que venden la información de la cooperativa. Venden las bases de datos de la cooperativa. Y ustedes ni cuenta, porque no hacen ese control, porque no se comunican, por ejemplo, con seguridad de la información y si se están fugando información. Y eso es un delito, ¿no? Y obviamente es un tema de soborno, porque al final yo te doy esto y tú dame esto. Entonces, pongamos más controles, pero también pongamos un canal donde me llegue a mí la alerta. ¿Y qué sería el canal? Un canal de denuncias donde a mí me llegue la denuncia y me digan, mira, está pasando esto. Quizás se vaya a agradecer la operatividad, pero en serio ustedes van a determinar dónde está la debilidad de sus cooperativas. Otro tema, la capacitación de empleados, siempre. Y sobre todo, siempre hay que hacer campañas de valores éticos. Por más necesidad que exista, hay que darles a las personas que por más necesidad que se tenga, no hay que irse a un tema de incurrir o infringir las normas o las leyes o los valores éticos que nos han enseñado hasta en nuestras casas, ¿ya? Y eso sí se lo puede hacer por medio de campañas en sus propias áreas, ¿ya? En sus propias áreas y también dentro de toda la cooperativa. A ver, hagamos campañas. Cada área va a darle campaña a un valor ético. Igualmente, yo pienso que en estas cosas, si nosotros subimos en denuncia, yo hasta bien digo no, la productividad hace también que tú veas la tendencia. Si en los años se va subiendo las denuncias, ¿qué quiere decir? Que la gente está más corrupta. Es así. Si los indicadores me van bajando, la tendencia, ¿qué me está diciendo? Ah, no, estamos teniendo procesos de calidad, controles de calidad, estamos siendo estrictos, no hay denuncias, es decir, la gente se está portando bien. Y eso va a ser una retroalimentación y un aprendizaje para nosotros porque vamos a mejorar nuestros indicadores, nuestras competencias y también una mejor comunicación interna con nuestras personas que están arriba. Entonces, una de las cosas más importantes que se tienen que hacer para ser antifraude, para ya no permitir fraude nuestra, es tener indicadores, ¿ok? Manejémonos, amigos, con indicadores ahorita. Y tratemos de siempre analizar las alertas con un tema de esto es mi normal, ya esto ya es atipicidad. Siempre buscamos una normalidad y una habitualidad en nuestros clientes. Lo que es fuera de normal, eso siempre debe de estar puestos nuestros ojitos en eso y también en el intercambio de información que se tenga con ustedes y todas las contrapartes, por ejemplo, las remesadoras, porque ellos también te dan transacciones. A ti te llegan un montón de transacciones que a veces no son tuyas. Tú eres como un vedor, de intermediario ahí, entre el que le manda y el que recibe. Y a veces se vuelve así la cooperativa, pero porque así es el producto, así es el servicio que se da. Entonces, en ese momento, lo que yo sí les pido es, interrelaciónense más con estas remesas, trabajen en conjunto con las remesas y armen alertas con las remesas. Porque es la única forma de ustedes combatir cualquier control y tener un control muy fuerte para que obviamente esto, y así sea detectado, mientras más sea detectado, ustedes pueden decir, miren, hermoso tenerle a la remesadora, pero desde que tengo la remesadora, mis ROS han subido en una tendencia creciente. O sea, ustedes van a tener con una estadística para decir realmente lo que está pasando en la cooperativa. Entonces, esto, yo les agradezco mucho su tiempo. Espero que haya, bueno, di un poco rápido ya lo último, por el tema de las preguntas estuvieron muy buenas. Espero pues que sea de utilidad este material y pues creo que Pamela también tenía unas conclusiones que también dar. Yo les agradezco muchísimo. Creo que había una personita nomás que quería preguntar algo. Entonces no sé si, Angélica, hay unos minutos para esa persona. Sí, Pauli, tenemos unas 3 preguntas más de la audiencia.
Sin embargo, vamos a darle paso primero a Lilian Quinche. Por favor, Alex, ya vemos que está habilitada. Lilian, bienvenida. Buenos días con todos, muchas gracias. Lilian, Primero ¿cómo está? agradecerles por esta taller y por esta capacitación que es de suma importancia para todos los oficiales de cumplimiento. En mi caso, soy vocal de Consejo de Administración y me ha abierto los ojos. Entonces, yo quiero hacerles una consulta más bien. Si bien es cierto el riesgo transversal por parte de cumplimiento afecta a la operatividad, muchas de las veces en el caso de darse, ¿no? A la operatividad de la cooperativa. Aquí sería importante y necesario identificar en qué lugar está la oficial de cumplimiento o el oficial de cumplimiento en una estructura orgánica. ¿Por qué? Porque yo veo las responsabilidades que tienen, incluso que son sanciones económicas que puede afectar tanto al gerente o al presidente de la cooperativa y a la cooperativa mismo. Entonces, Ujú, ahí es importante que se identifique y más bien se norme en qué ujú. nivel orgánico está en la cooperativa. Eso La por un norma, lado. muchas gracias, Lilian. Muy buena tu pregunta. La respondo rápido. Eso está dentro de la norma. La norma mismo te dice que es un nivel jerárquico gerencial. El oficial de cumplimiento no puede ser menos que ni el auditor interno ni el gerente de riesgos. Todo va a la par. Entonces, prácticamente es un gerente más, es una gerencia más, igual que en los bancos. Es más, mientras más poder se le dé al oficial de cumplimiento es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento, como la ley te da a ti el acceso a la información, con eso puedes entrar a cualquier área. O sea, yo en el banco, por ejemplo, si yo quiero entrar a una área, me dan. A mí nada me niegan. Y eso es lo que tiene que hacer el Claro, oficial. El oficial no es el manda más, ojo, no es el manda más. Es el que tiene acceso a todo. O sea, para el oficial de cumplimiento no tiene que haber nada oculto. Esa es esa es la percepción que tiene que llevarse el oficial. No es el manda más. Solamente que para ti todo tiene que estar abierto. ¿Ah? Necesito tal información, ten, Pauli. Necesito tal cosa, ten, Pauli. O sea, sí tiene que ser el oficial de cumplimiento. No el manda más. Ojo ahí. No es que es el gerente, no. El manda más siempre va a ser la gerencia general. O sea, siempre, siempre va a ser la gerencia general. Pero el oficial de cumplimiento jamás se le da negada nada de información. Nunca. Y tiene que tener obviamente lo que dice la norma, porque es por norma que te ponen eso. Pero ¿es para qué? Para que vaya la responsabilidad, como usted dice, conjuntamente con el cargo. Obviamente porque sí son multas bastante altas. Sigan, mi muy querida gentil. Lilian. Muchas gracias, mi Mm, Pauli. Me queda clara la ujú. inquietud que tenía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lilian, ¿Otra persona más? y precisamente, Pauli, tenemos Dígame. unas consultas adicionales que ¿Ya? nos dicen, ¿qué implicación existe para la cooperativa si presumo que un proveedor esté evadiendo impuestos? ¿Qué implicación está para la cooperativa? O sea, para la Ujú. cooperativa ninguna. La cooperativa obviamente está actuando con una persona que no está actuando en bien. Aquí el tema es no caer en omisión, que es por parte del oficial de cumplimiento. Recuerden que la omisión está dentro del COIP y el COIP te dice que la omisión es cárcel de medio año a un año. Así que yo sí creo de que si ustedes ven delitos, tienen que ponerlos en conocimiento. De hecho, en toda mi carrera profesional, desde que yo inicié en lavado, siempre he reportado todo lo que he veído, lo que he visto, perdón, y lo que he palpado y he tenido evidencia. Porque tampoco podemos coger y sin evidencia reportar, porque eso también puede ser una incriminación falsa de lavado de activos, así que tengan cuidado con eso, ¿no? Por eso yo les he hablado ahorita mucho de las señales de alerta y he tratado de ser lo más explícita posible porque no quiero que nada de ustedes vayan a hacer una incriminación falsa. A veces dicen, ay, tengo que reportar, pero si no es algo que realmente esté afectando a la cooperativa, si es algo que sí está afectando a la cooperativa, ahora, ustedes también tranquilamente, como dicen por ahí, la defraudación tributaria, usted paga los impuestos y queda al día con el SRI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A veces decirle, oiga, ¿qué será posible de que pague los impuestos, de que se ponga al día? O sea, porque a veces, a mí se me olvida, ¿no? Se me pasa un día, 2 días, y pago de una, hago la declaración de impuestos y pago. Entonces, a veces ni siquiera es un tipo de que estamos actuando en mala fe, sino es un tipo de negligencia u olvido, ¿ok? Entonces, tengamos un poco el Perfecto. criterio ahí. Ajá, eso. Sí, tenemos otra consulta y es justamente esta está relacionada. Tengo dos preguntas medias relacionadas. ¿En Ajá. qué consiste? Primero, se habla de que no se puede aceptar billetes de alta denominación.
Ajá, sí supera el umbral. Esta ujú, parte está un poco confusa y a la ya, vez está conectada con esto. En el ujú. caso de depósitos en efectivo en cuentas de socios o pagos de créditos, ¿también se aplica la prohibición de pagar con 10.000 en efectivo? Ah, muy bien. A ver, este tema de metales preciosos y de temas así, hay que esperar el reglamento. Hasta ahora está para personas naturales, es decir, si una persona natural quiere pagar $10.000 en efectivo, obviamente está prohibido, porque todo el dinero debe ser bancarizado. La normatividad te dice eso, la norma, o hay una resolución de la Superintendencia de Bancos que te dice que todos los dineros deben de ser bancarizados, es decir, no puedes tener tú un exceso de billetes de alta denominación y tampoco un exceso de tanto billete en efectivo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que todo esté bancarizado, señoras y señores. Al momento que nosotros formalicemos la bancarización de los dineros me van a llegar por transferencia, ¿no es cierto? Pero no me van a llegar por efectivo. Y de hecho, así es. Hay que esperar el reglamento general para verificar si el sector financiero también está prohibido de esto, aunque no creo. No creo porque la norma de la super es clara cuando te dice que tiene que llegar bancarizado. Entonces, yo creo que ya no hay cómo coger más de $10.000 cuando quieren pagarte en efectivo. O sea, que vengan con el saco de billetes, no. Tiene que llegarte por transferencia, es decir, que ya haya estado la El plata en tu crédito en banco. moral, díganme. Ujú. Listo. Otra. Su ayuda con una consulta. Si una persona natural o jurídica se registró en el CERCOP para ser Ujú, proveedor del Estado, pero ujú. nunca ha salido con un contrato para proveer de bienes o servicios al Estado, ¿se le debe aplicar una debida diligencia intensificada? Sí, la ley o sea, la ley ya está calificado, es un contratista del Estado. Si ya está calificado como un contratista del Estado, tienes que hacerle la identificada, así no haya tenido ningún contrato. La ley no te lo exime por el hecho de tener o no tener contratos. Solo es el tema de ser contratista del Estado o estar calificado como tal. Ajá. Entonces tienes que hacer esa Perfecto. acreditación. Ujú. Está todo bien. Entonces, vamos a pedirle a Alex, por favor, remitir ya en este momento el link respectivo para el certificado. De igual manera, Pauli, agradecerte realmente una excelente exposición. Creo que nos Ah. dejas todo bastante claro. Sería importante contar con una continuación para darle No. más Todo el mundo quería espacio a preguntar cosas, nuestras todos se quedaron socias. con muchas preguntas, pero les recomiendo que le hagan las preguntas a Pamela y Pamelita, si tú puedes, me pasas y luego te voy contestando en el correo electrónico para que les pases a los compañeros y así sea para todos. Así hagamos mejor. Muchas Sí, gracias a sí, todos, estaría ha muy sido un bien. gusto. Yo creo que algunas personas ya las debo de conocer, ya las debo haber visto antes porque ya estuve en ACEPS. Espero que les vaya muy bien en sus funciones, espero que esta capacitación les brinde ayuda. Yo también estoy ahorita de oficial de cumplimiento, también estoy sufriendo con ustedes la implementación de la norma y un poquito más porque la mía es de la super de bancos, pero ahí vamos, ahí nos vamos ayudando entre todos. Muchísimas gracias a todos y espero que les vaya súper bien en sus funciones. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Un Muchísimas gusto siempre. gracias, Gracias, mi querida Angélica. Pauli. Pauli, por favor, si nos puedes también subir el archivo respectivo de la Ahorita. presentación, te Ahorita agradeceríamos mucho. te los paso Claro, ahorita ya, al listo. chat, al chat, por Perfecto. favor. Y de igual manera, recordarles que ahorita en el chat están ustedes con el link para descargar su certificado. Por otro lado, Doc, para recibir a Pame, quien también nos va a comentar las conclusiones respectivas de este evento. Un segundo, por favor, vamos a hacer conexión con Pamela Alarcón. Listo, nada más para finalizar ya el evento. Lo que les voy a proceder a leer solamente son conclusiones de lo que hemos llegado con esta capacitación. La primera es que los oficiales de cumplimiento debemos conocer los delitos financieros y sus formas de lavar activos con la finalidad que nos ayuden a identificar señales de alerta que se presentan en las contrapartes. Segundo, es de vital importancia conocer cómo interconectar variables para realizar un análisis que permita obtener el riesgo más real posible, evitando la sobrevaloración o la subvaloración del riesgo. Y tercero, es imperativa minimizar la operatividad dentro de la gestión de señales de alerta que permitan ser descartadas de la forma más óptima posible y que sean tratadas en función del nivel de riesgo. Bueno, para finalizar nada más agradecer al apoyo que siempre nos brinda la gerencia para poder realizar estos eventos.
que son muy importantes en el tema que estamos ahora revisando. Y también a Pauli por impartir sus conocimientos y por la experiencia que ella ha tenido en el medio. Y a todos ustedes por su presencia. Estamos para colaborarnos entre todos. Y eso sería. No sé, Angie, si ustedes. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Pame. Realmente hermoso poder contar con la presencia de todos ustedes. Doc, qué importante número tuvimos el día de hoy. Llegamos a 360 asistentes. Creo que es una responsabilidad que existe ahora en nuestro sistema para también el cumplimiento de la norma, ¿no? Sí, efectivamente, ese es el propósito de Financop, facilitarle información para que tengan una mejor gestión en las responsabilidades que como institución financiera nos corresponde. Y hay que cumplir efectivamente la norma como lo ha reiterado varias veces Paulina. Así que me alegra que les haya gustado, que les haya servido, que sea útil y desde luego vamos a ir evaluando los próximos meses cómo se van implementando todos estos temas. Si hubiera inquietudes y quieren que le apoyemos, con todo gusto pueden mandarnos una comunicación a nuestro oficial de cumplimiento, Pamela Alarcón. Vamos a evaluar también seguramente al inicio del próximo año podemos hacer otro evento para ver cómo estamos y cuáles son los desafíos del año 2025. Perfecto, Muy encantada. bien. Sí, nuevamente agradecerles, agradecer también la confianza y la participación. Tenemos gerentes, tenemos miembros del Consejo de Administración, vigilancia, oficiales de cumplimiento, jefes de riesgos. Gracias por su asistencia y pues próximamente tendremos más eventos como estos para fortalecer nuestro sistema, para fortalecer a nuestras socias, porque recuerden que Financop se trata de todos. Muchas gracias por su participación. Buen día a todos. Que estén muy bien, un gusto siempre. Que tengan un excelente día. Chao, chao.